Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Hola, Jume, compañía. No sé si me estáis oyendo ni siquiera, pero... Bueno, chicos, no me están oyendo. Vamos a darle. Bienvenidos. Bienvenutis. A ver, que tengo cositas que hacer por aquí. Primero de todo, meterme en el grupo de esta gente, que yo creo que me han invitado hace 6 minutos, ¿sabes? Imagínate. ¿Cómo estáis todos, chicos? Le quedan 4 semanas para comprarse la Play 5. Hola. Hola. Para ti, mi cola. El rey del humor. Has visto, chaval. Te falta calle. A ver. Bueno, pues trompita nada más. Me está pasando lo de siempre, ¿eh? Vaya mierda. Jesucito. O sea, manera, ¿hoy se te acababa el plus? No, ¿O no? no, ya lo tengo renovado. Me llegó el martes, cabrón. Ah, no, ¿te lo has pillado tú? No, me lo hizo automático, tío. Se me olvidó quitarlo del esto, ahora ya le he quitado. Pero me lo hizo automático. ¿Cuánto has pagado? 25 otra vez. Claro, me llegó automático. ¿Qué? No, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Se me olvidó ponerlo y como pensaba que me decía lo del fin de semana que da, pues esto. 25 euros 3 meses. Sí. Yo te iba a dar un año por 35, ¿eh? Hostia, me está hablando ahora el Jordan a muerte y creo que no voy a ir a calentar. Dile, ok. Jesús. Bien, ¿todo listo? Pues vamos. Pues nada, tengo ahora 2 cuentas con PlayStation Plus. Gracias. Ah,
Wow. Si hubiera hecho esto, hubiera reventado. Pues, Jume, ¿quieres que te haga...? Bueno, te veré la carrera aquí en directo. O sea que si me quieres para, pedir información, te la puedo dar. Vale. Antes de instalar, que le voy a compartir pantalla. Vale. Bueno, estoy tirando desde el PC al final, la carrera. Así que lo que me queda es pasar, lo emitiré y te voy ayudando. No, lo que compartir solo se puede con Play 5. Perdón, repite, es que estoy justo en recta, tío, en moto a toda hostia. En Play 5 hay una característica que puedes compartir pantalla. Ah, vale. Y él podrá verla. Pero tú al estar en Play 4 no puedes. Vale, vale, Pero perfecto. bueno, ves la carrera oficial y ya está. Bueno, hostia, ¿y el Chare? Ah, hostia. Pues puedo mirarlo. Si no te digo porque voy alternando entre tu cámara y la stream oficial para irte ayudando si quieres también. Vale. Yo digo, yo me voy a quedarme a ver tus carreras. O sea que no tengo nada que hacer ahí a esa hora. Te quedan menos de una vuelta de combustible ahora mismo. Llevas Sabe que de una hora, así que lo haría antes de la carrera en vez de la quali, por si acaso. Sí, claro, ¿Qué dices, mané? lo dejamos organizado. Yo digo que se estampa cuando meta los medios. ¿Pero qué vas a retransmitir su carrera? Sí, Bueno, vale. Entonces la veo. Porque yo le había dicho que me la mostrase. Pues la veo. ¿Qué a se través puede de- hacer, claro, nos quedamos los dos ¿A en los dos? en el grupo. Claro, nos metemos en el grupo y miramos Ah. los dos. Claro. Y le vamos, Wow. y le vamos ayudando todo lo que podamos. ¿Se le ayudaría a este chaval? Una mierda. Hombre, qué tal, tío. Que me ayude él a mí. A ver, ¿tú te puedes meter, mané? ¿En dónde? A ver la pantalla de Jume. Hostia, espérate, tío, que acabemos los entrenos, tío. No te sabes mal, tío, es que si no, no me da tiempo, tío, a calentar. Y eso son las 7:10 ya. No quiero perder No, mucho será tiempo. para ver si. Claro, es que en Play no tardas nada. Claro, es eso. No, pero yo creo que sí que podemos hacerlo así. Todo en orden. Que los mecánicos dejen sitio. Te digo, la idea es estar aquí de nuevo con Jume, te digo. Ha ganado al Espro. ¿Lo has acabado? Vuelta 29. José que ha perdido un segundo más. O sea que el duro no. A ver, puntos de WSO, ¿para qué sirve? Ah, no sé. Para destacar mi mensaje. No, mamá. WSO Ángel cuarto. Punti séptimo. No comprendo, amigo. Terrible. ¿Tú en cuanto ruedas, Manel? En
estoy en 14.7 en Q, 14.6 si me hago la vuelta de mi vida. Hostias. Estoy lentísimo, estoy lentísimo. ¿Cómo? Estoy lento comparado con vosotros. Pues, Esto en Q, cantera, no en carrera, en Q. pero si estás a 7-8 décimas. Sí, en eso sí, pero... Y de normal te solemos meter un segundo y algo. Un segundo. Bueno, es que Yo veo muy buen tiempo. le he entrenado muchísimo IMOLA esta semana. Bueno, ayer se lo dije a Jume, imagínate, me hice 2 carreras al 50 yo solo. Hostias. Yo ni de coña. El M es medio, ¿no? En Fórmula 1. Está el soft, el medium y el hard, vale. Que me está hablando de la estrategia que va a usar él. Soy tonto. ¿Cuál es tu tiempo? 001. No soy 007. Yo soy Tampoco- 009. Tampoco es 007. Ya, tiempos más lamentables. Mi primera quali hice 13.8. Pues mi vuelta ha sido buena, ¿eh? Mira mi primer sector, 24-1. Oh, Cantera. Os invitan ya, ¿no? Sí. No. Cantera moves up to the first position. What a driver is Cantera. It's Friday day. Primera carrera y estoy congelado. Yo tengo un frío de la hostia, buenas, guapo. Hoy no corría Jume, corre, pero a las 9:30, 9:15. Corre él. ¿Pero en el Mediterráneo hace mal tiempo o qué? Sí, hace un frío de la hostia. Esta mañana estábamos a menudo grados aquí en Barcelona. Es que esto de en WSO, aquí en Madrid ahora estaba bien. Sí. Es que Y no. dice WSO, es que hace una temperatura que es para estar en casa. Literal. Será este hombre. Literal. Aquí en Barcelona con la humedad y todo no se puede estar ni por la calle. Normal, sí, hombre, claro. Lo que no era normal era, por ejemplo, en noviembre, que estábamos final de noviembre y íbamos en manga corta. Eso no es normal. Madre mía. El chico de delante para ser de División 2 es rápido. Va bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué te parece tu nuevo compañero, Cantera, por cierto? Bien, muy simpático, no sé ni quién es.
Tiene pinta que es más consistente que el que tenías antes, ¿no? No, eso seguro. Hemos dado un paso adelante. Ya vea la consistencia de mi compañero antiguo. Pues de momento te está dando calor, ¿eh? Tu compañero antiguo. No pasa nada. Se está dejando todo el ERS, mi compañero antiguo. Hombre, si no sabe usarlo no hay problema. Duras declaraciones. Y esto, acuérdate que hoy casteamos, ¿eh? Aquí ponéis segunda o tercera. Tercera. Segunda y subo a cuarta. O sea, te acabas de quedar igual porque cada uno te hemos dicho una cosa. Es que, yo es que voy según cómo me ve. ¡Oh! Dios. No sé. No sé hacer estas curvas hoy. El mejor tiempo, ¿eh? ¿Has visto? El DRS está disponible. No llevo ni a octava, sí. A ver, el muro. Oye, pues es consistente, sí. Gilipollajes. Está duro el hash. Está bien, está bien. ¿Quién gana? ¿El muro o el hash? Hombre, Mazepin lo tiene bien adiestrado. Supongo que el Mazepin, ¿no? No será Mick. A ver, cuidado. Soy el primero en entrar en la sala. ¿Qué se siente a estar puntual? Qué prisa, ¿no? Os informo de que si hoy gano o quedo en podio, de lo cual hay muy pocas posibilidades, Donan 1000 subs. me meteré a que me hagan la entrevista en inglés. Bueno. A ver, yo no puedo prometer eso. Pero no me viste a mí en Bahrein cuando gané la entrevista que hice. No. Fue en plan, I don't speak English, but a very good race. I had luck. Y cosas así. Luego me dijeron algo y empecé a decir, ¡sangría! ¡Sangría! ¡Ole, ole! Ya. Has recibido una penalización de tiempo que se sumará a tu registro final de la carrera. ¡Joder! Cristo, yo no tengo ni idea, macho. ¿Cómo? Que me ha corregido en inglés y... ¡Ay! Esta curva. Yo directamente me salté la entrevista. No sé, en México hice tercero y me salté la entrevista. ¿Se sancionaron? Nada, Cristo, sí es imposible que haga... Además, que lo bonito es ver que hablo mal. ¿Pero cuánto estabas? Estaba al 7. ¡Ay, ay, 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 ay!
¿Quién es tu compañero, Manel? Jordan. Michael. ¿Y el tuyo, Jume? Carwin Rob. Creo que es lo cuarto o cuál. ¿Ese es su ID o se llama así de verdad? Carwin Rob. No sé, con el W y Y. Joder, esa curva. Muy bien los dos, sí señor. Dios, qué Muy bien, triste. muy bien, joven, muy bien. Exactamente la misma. Estamos preparados. Estamos finísimos, ya podemos ir para la carrera. Esa curva te la saltas siempre. No, es que realmente hay que entrar así. El problema es que como toques lo amarillo te vas a tomar por culo. Bueno, te pasa esto justamente, que lo de Jume y yo hemos hecho el mismo movimiento intentando forzar la curva, ¿sabes? A ver si podíamos hacerla. La buena sincronización, literal. Pues Cristo, bueno, la gente así más o menos del chat. Lo digo en la última, el primer sector. Ah, sí, vale, sí, sí, es así. Sí, sí, correctamente. Tengo un problema aparte, porque no se gana tiempo. Sí, 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 es... no sé, bueno, se gana tiempo, pero vamos, yo la lío parda. ¿Qué coche me habrá dejado este hombre? ¡Oh! Soy Lando Norris según él. Gracias, Tito. Gracias, Tito. Tía, Me dejas el el Lando. lleva perdiendo. Hay 5 de LOE en 13-3 y 13-4 en contrarreloj. Pero cállate. ¿Qué? Me voy a ponerme hasta Yo la... flipo, Me voy a ponerme hasta la estufa. Un momento. Pero qué puto nivel hay aquí. Hostia, aquí está el LOS que hizo The Hats. Gracias, Cristo. Ya te digo, Cristo, hoy también veremos la carrera de Jume, que es a las 9:30, la pondré, la pincharé por aquí. Incluso a ver si podemos ver su... 9:30 o 9:15. 9:15, La perdón. carrera empieza y media. Ah, pues. Ah, pero ¿y la quali? Y 10. Vamos, mi Celta. Vamos, campeón. Hago para ver mientras... Sí, sí, es que creo que podemos poner su punto de vista o pondremos la de simplemente los casters. Sí, porque más o menos el horario es cuando acabe yo la mía empezará la de Jume. Si no me equivoco mal, tendría que ir así. No, 15, 20 minutos más, ¿no? Bueno, estaremos con Jume para que caliente un poco. Ya me iré a sacar al perro y subo. Tengo frío, tío. Joder, qué hijo de puta y hago aspas, macho, qué golazo. Qué bueno es. El que nos metió Muñain, eso sí que fue muy bonito. Joder, Muñain era Ronaldinho. Vaya golazo, tío. Yo estaba flipando, digo, este chaval de verdad que... Lástima que no llegó a explotar cuando se tuvo que explotar, porque si no, vaya pedazo de jugador, tío. Vaya, y Nico es una pasada, Nico Williams. Sí, la verdad es que se le ve mucho mejor que el hermano. Habéis visto que les van a hacer un documental, ¿no? De los Williams. Uy. Venga. ¿Qué? Lo que iba a decir Manel. De los... ¿Cómo? Te llevas escapando que palabra para decir. Les van a hacer un documental a las Williams, no a los Williams. Los Williams vaya sobrevalorados de mierda. Hola, ¿qué dices? ¿Me vas a poner el mismo nivel a Venus y a Serena? Sí. Ah, vale, de ellas, vale, coño. ¿Qué ha hecho Serena Williams?
Solamente me falta que en un documental de las Williams salga Will Smith. Es que sale Will Smith. Es que sale. Era un capa lo que ha querido decir, pero bueno, se ha quedado en el camino. ¿Qué es esto? ¿Me Sí. puedes decir el último nombre de que ves tú, Manel, en tu pantalla? Leaks, ¿no? Leeds guión 1 guión. Sí. Y en División 1 Inter que se llama Leeds guión 1 guión 2. ¿Cómo? Muy bien, Sí. muy bien, Te lo juro. muy bien. ¿Quedó cuarto en quali? ¿Pero qué cojones es eso? ¿Qué son Son robots? hermanos. ¿Androides? Será guay, ¿eh? Un equipo. Android 16, Android 18. ¿Dónde está mi compañero, tío? Se está haciendo la melena. Voy a quitarme la lente ya, chicos, que quiero estar cómodo para la carrera. Buenas tardes, Adi. ¿Cómo está, guapetona? Estoy nervioso, tío. Hago la puta. Tranquilita. Llevando el día de ayer, ¿no? Todavía. He ido por el calefactor que si no me muero congelado, ¿eh? Yo me he puesto la estufa también. Buah, con el tiempo que me hago, saldría hace 2 meses en la carrera que hicimos aquí el séptimo. Y era, la gente lleva setas de ayuda, creo. Pero bueno, ha habido mejora porque salí el 16 de 17 con un 15-9. ¿Me invalidaste o qué? No, pues tampoco te quedas, ¿no? Ya te puedes decir el follow. Ah, sí, sí, el 17-16. Qué poca gente. Sí, corrimos poco. Hasta que vuelta dure, en lluvia. Ay. Si supiese hacer las antepenúltimas y penúltimas cenadas, estaría muy seguro de ir, pero... Ya empieza en División 4 y en la 1. O desde la Play no puedo ver Twitch y verla como No. la pantalla. Pero ¿cómo tuya. me puse yo el 9º? Porque la gente paró. Yo qué sé. No, paré yo también. Ala, si Manel compartes en pantalla podría turnarme. Como si fuese una televisión. A lo mejor cuando metan el Discord se podrá hacer, ¿no? ¿Octavo me puse? ¿Séptimo? ¿Quién es Qué de QRT repente. Margin? ¡Ah, es tu compañero! ¿Quién? No se llama Melenas. Se Que ha sí, ido a un que equipo. mi compañero es Melenas. Pero no. Hombre, ¿Dónde está? mi Es QRT compañero Martin, el de abajo de todo. ¿Quién es el...? ¿Solo hay dos sin equipo?
Mi compañero... Ah, claro. Mi compañera Marig me quema 1. El único de División 2 que no tiene equipo soy yo. Y División 1 mejor eres tú, Que no tiene equipo. Ah. Está bien. Porque quiero entrar en un Bueno, equipo. ahora creamos un equipo nosotros tres. No, Los chachos galácticos o algo así, nos hacemos llamar. la Los, MJC. El los MJC. manco. NJC. Nos ponemos NJC. No, en Clash in Lluvia, me cago en mi puta madre, tío. El Vale, manco de perfecto. Ya Lepanto. empezamos, tío, Macho. Ya empezamos, Me- tío. Como me haga también Es que- y la carrera en lluvia, tío. Teniendo en cuenta las condiciones de la pista, Dame el mando, vegano. más de lluvia. Bueno, en seco en teoría, pero tiene pinta de que va a llover al final, ¿no? Final de carrera en lluvia, ¿no? A ver, dale al triángulo. La carrera en seco en teoría, ¿no? Dale en la carrera al triángulo. Qué suerte tienes, Siempre igual, esto está la polla, tío. Este juego me odia, tío. Uf. O sea, ayuda al final también, carrera. Sí. Este juego me odia, tío, pero a muerte, tío. A muerte. Yo ahora vengo. No me lo puedo ver, tío. Yo quiero que la carrera sea exactamente Es como la que- tienes tú. Es que siempre estoy igual, tío. Yo estoy hasta los cojones ya, tío. O sea, no sé qué coño hago para que siempre me coma la misma puta fulaña, tío. Siempre, tío, Todos circuitos que soy rápido a vuelta rápida, tío, me cae la lluvia, tío. Estoy hasta los cojones, tío. Vaya mierda de año, tío. Esto lo Pero veré, mira, tío. puedes... Estoy hasta los cojones, tío. ¿Qué decirte? No, puedo hacer en blanda media, pero si me llevo al final de temporada, o sea, al final de carrera, estoy en las mismas. Es una puta mierda, ¿sabes? Puedes subirte la presión al máximo en lluvia. Sí, pero Al menos luego- entrenaste 5 vueltas conmigo. Sí, pero en intermedia, no extrema. ¿Qué? Que probemos intermedias, no extrema. Ajá. Ah. Pero- Empiezas con medias. Es que es una mierda, tío. Sí, a ver, empezaré con medias. Intentaré acabar con la blanda, pero es una mierda, tío. Es una puta mierda esto. O empezar con duras y hasta Sí, que llueva. Eso también. Si te pones la presión al máximo con el duro, hasta que llueva, pam. A lo mejor llegas. No sé. Vamos a subir un Porque el poquito duro más. no sobrecalienta. No sé, pero es una mierda, tío. Es una puta vaina, tío. O sea, siempre estar igual, tío. Ve con cuidado, la pista está mojada. Acabas, Pero a acabas. veces... No, ojo con eso, A lo mejor no hay lluvia para poner neumático intermedio. O sí. A veces en este juego no se sabe. A ver, si es intermedio aún, mira que te va. Pero es que pierdo un segundo. O sea, si en seco estoy de ti a, yo que sé, un segundo, con lluvia estoy a ti a 2,5. O sea, pierdo un segundo y medio, tío. Siempre estoy igual, es que es ridículo, pones- tío. ¿Y Siempre la estoy igual. tracción? No, voy a Normal. probar con la normal. Si no, al menos si veo que faileo mucho, pondré a total. Al menos para hacer la Q. Ahí viene uno. Bueno, comienza el espectáculo, chavales. Vamos a ello. Dato cargadito. Eh... Mi madre, tío. 13-8 ya. ¿Qué te en contra rock tiene? Vamos, compañero. Que muy largo. 13-7. Ripas de este, te lo he dicho. Grande de ripa.
Super 2 es motor Mercedes distinto al Alpine, por eso lo oye raro. Joder. Te queda menos de una vuelta de combustible ahora mismo. Llevas el depósito vacío. No jodas. Para mí se oye mejor que el Renault. Mal tercer sector, ¿eh? ¿Quién me lo dices? ¿A mí? A ambos. Da gracias que todavía no he trompeado en 2 vueltas. He mejorado 1.7 de respecto a hace 2 meses. Contento. Hola. Punto 8. Yo he visto la vuelta de Jume y he flipado y solo le he hecho un 9. Es que claro, es que con la temperatura más subida, claro, es que con la presión más arriba, Jume, quizás con los medios llego, ¿no? O con los duros, si yo al final. Aquí tenés 27 segundos en boxe, ¿eh? Ya lo sé, hay mucho. Ah, y que yo te decía que había subido, me confundí, era Teniendo en Killer. cuenta las condiciones de la pista, te ¿Quién has conviene dicho? montar las gomas De de lluvia. Curry. Me confundí ahí. Pero aquí la gente buena de volante es imposible de pillar, ¿eh? A ¿Que ver. se ha hecho en el tercero? Ah, bueno, yo lo... Bueno, es que el primer intento. Dime, Cantera. ¿Eh? Ah, no, he dicho, a ver. Ah, hostia, entendido, Manel. Ya se hacen 822, ¿eh? Yo... es una aberración. A mí me ha salido muy bien el primero. Es que creo que es de las pocas veces que he hecho .9. ¿Y aún así está de 2 décimas? Sí, pero es que el tercero que he hecho. Pues no atacar la curva, no sé. ¿Tú lo has visto muy mal? ¿Me has visto la vuelta? El tercer sector sí. Sí, yo en cambio he visto que he perdido un huevo en el segundo. Más suerte, tío, que he tenido, tío. Bueno, Conor. Solo he escuchado a Montana decir no ha entrenado. Y se hace pole. Buen ritmo para... ¿Te la vas a jugar a usar los 3 blandos? Sí, ¿no? Con estas condiciones, Que lo mejor si no es voy a que salir montes muy los atrás. neumáticos de lluvia. Ya, pero si luego no haces top 10. Vale, Bueno, a tampoco ver qué pierdes tiempo hago mucho. ahora. Es que una cosa es decir, estoy el octavo y no salgo, pero estando el 13.
Ah, uy. ¿Vas 19, Manel? Sí. Hostia. Ya sabes con la lluvia lo que me pasa, tío. Se empeoró 2 segundos respecto a mi ¿Estás a tiempo. 2 segundos de la pole? Sí, estoy a más. Estoy a 3 segundos estoy. Sí, a 3 segundos. Está en 25, estoy en 28. Lo que te digo, de poder haber salido quinto, cuarto bien a salir último o penúltimo. Es que es horrible, tío. Es horrible, tío. Es la mala suerte de siempre, tío. Siempre que tengo un circuito que puedo ser rápido, me come la lluvia, tío. Una putada. Qué bueno. La lluvia sí se me da muy mal, se me da muy mal. Y mi compañero tampoco nos que mejore mucho, ¿eh? Decimos sexto y decimos noveno. Vaya debut de McLaren. Teniendo en cuenta las condiciones de la pista, te conviene montar las gomas de lluvia. Muy bien, listo. Uf. Uf. A los latigazos la pega. Pues una pena. Eran 13-8, ¿eh? Era un 13-8, sí. 13-9, noveno y aún queda el último intento. Joder. Adiós. Aparcado este. El ¿Qué? primero con mando, sexto. Que ¿Cuánto? tú vas 13-8. Es que ha sido en el primer sector, ¿eh? En la primera curva. He perdido ahí una décima. Pero es que los de delante te sacaron una décima en el primero y el tercero, ¿eh? Es una Con barbaridad lo que estas ganan ahí. condiciones, Con la lo chica mejor esa. es que montes Sí, los pero si te mira cómo he neumáticos hecho de la lluvia. chica. Ya, pero has perdido 3 décimas. Bueno, y mira quién está aquí al 11. Qué pesado. Yo saldría al último de los últimos y si vas del 11, aflojaría. Aborto, sí, es lo que voy a hacer. No sé que vayas bajando con 3 décimas. Arriesgo un huevo en la primera. Ya está, como veas. Voy a ir a 20 kilómetros por hora la de calentamiento. Y luego arriesgo un huevo en la primera. Que es donde puedo ganar. ¿Has visto? Por ejemplo, estando ya noveno, pues sí que puedo hacer lo de intentar reservar. Pues mira, los de mando. Nello va último. Verstappen el 12. Nathan, que hizo la pole en Estados Unidos, ahora va no, octavo. No sé. Oye, ¿dónde está la línea de entrada aquí, tío? Ni me la... me voy a comer. Solo nos quedan unas 2 vueltas de combustible. Y es que no lo veo bien porque esto no tendrá HDR. Lo veo raro. Punto 2 y punto 5. Ya está ahí. ¿Y el primero? ¿Qué se ha hecho en el primero sector? 9, Ah, bueno, tampoco. 2 y 4. 4. Pues en tercer sector yo puedo hacerlo igual que ellos. Décimo. ¿Qué hacen ahí? Mira, tampoco estoy tan mal en el segundo y el tercero. Sí, bueno, eso, no el primero. En segundo eres del top 3, ¿no? Pues sí, casi el top 4. Es la primera quali que hice con Mario, me hice 390 en el tercer sector. Desde entonces, ya no... ¡Buah! Estos han salido todos, ¿no? Y gana 2 intentos, por ser harían. Tengo otro intento, pero... Que salgo en el minuto 2. Sí, o ya. Por si dejas pasar a gente.
Es que los de volante atacan la primera curva y no pierden, ¿eh? No sé cómo lo controlan. ¿Tú tienes el directo puesto? Sí. Por si acaso que me digas cuál es el tiempo del 11. Ah, ya. No, no puedo ser tan desgraciado de salir el décimo. Qué va. No te sabes. ¿Ha hecho tiempo, Justas? Madre mía, qué vueltón se ha hecho el hijo de puta. ¿De quién? Justas. Hasta que la ha liado al final. Ha pasado un 43-0 en el segundo sector. Si va a hacerse punto 4, la ha liado. Tú, que no, que están haciendo vuelta todos. No me jodas, tío. Joder. Décimo, como en Bahrein cuando gané. Qué va. Ha hecho vuelta que a Neki y Verstappen. A ver. Pues mejora. Últimos 30 segundos de la sesión. Once. Aflojo directamente esto. Fuck. Qué mal. Ojo, mi compañero 18º y yo 19º. Vaya. A preguntar, ¿qué va a hacer? ¿Salir con duras? Creo que voy a seguir con duras y forzar todo lo que pueda. Contra la presión al máximo y llegas, ¿eh? Al final. Yo creo que sí. Hay que jugársela un día como hoy saliendo tan atrás. Porque remontar va a ser muy difícil. ¿12, no? ¿Cuánta gente queda? Poca. 13. Joder. Pero vamos, por 30 milésimas, no puede haber mucho. Ole 13-6 al final. Pero es que no se ve la entrada, es una vergüenza. ¿Qué has dicho antes? Con un 14-0, toma, 11. Le he No, clavado. no. ¿Qué dices? O bueno, 13. Si yo estoy con 13-9 el 13. Bueno, pues el 14-0 es lo mismo. Sí. 935 y 0-0 aquí es lo mismo. Joder, Manel. El 19. Verstappen 15, medio 16, ¿eh? Ni tan mal, ¿no? Ya, me molesta que se me haya metido en Killer Blue. el blue, sí. Pero bueno, neumáticos al 2%, que seguro que es de los que menos. Tu compañero último. Para no perder costumbre. ¿Has oído, Manel? Dime. Mi compañero sale el último. Quiere A lo copiar. mejor el problema es mío ya. Ojo, ojalá le pase a Suso, ¿no? No, la de que sea. Perdón. El Wouter ganó el año pasado, lo tienes detrás. Ganó en IMOLA.
¿El primer combate que ha sido? Negro. Ah, no, el... Ah, no. El Julbrim ha hecho su cuenta de Bunker Lab. ¿Cuántas gasolina te vas a poner, Manel? Dime, perdona. ¿Cuánta gasolina? Me la voy a dejar a 1,16. ¿Qué dices? -1 mínimo. No, no, ¿Qué no, tal? no me siento nada seguro, con tan poca gasofa. A veces me le... ¿Qué lluvia intensa? No, que no empieza con lluvia, hermano. Ah, ¿no? No, empieza en Que seco. no, que no, que no. Lluvia al final. Ah, bien, bien. Pues yo te veo bien, ¿eh? Ah, coño, si estamos hablando del duro. Es verdad. Claro. ¿Presión máximo? Sí, me la voy a subir ahora. A ver. Tampoco... Bueno, ya me la he subido realmente, para la lluvia. No me lo quiero subir mucho más, porque si no luego... Ya parece que empiezo con el duro. ¡No! No cambió los neumáticos. Hostia, no estaba viendo tu pantalla. Joder. ¿Yo he guardado? No he guardado configuración. Salgo con los blandos, no me puedo creer. Yo que quieres que haga, que esté ahí cada milímetro viendo la pantalla. ¿Pero qué hace? Sí, a mí se me ha pasado por completo, más. Y encima me subió las presiones, de putísima madre. Temperatura adecuada para frenos y neumáticos. De Va a gilipollas. ver safety car, tranquilos, va a haber safety car ahora. Se va a chocar la gente. Hostia puta, tío. Pues no darle. Joder, tío. Así no se puede hacer de ingeniero. Ay, Qué Son las retraso, tío. son las típicas. Qué No, no, retraso. yo lo digo. Es que es un puto retraso mental. Esta carrera no la acabo, Siempre que me pasa todo esto, nunca acabo la carrera. Nunca acabo la carrera. Hacía tiempo no me pasaba esto y es muy mala sensación. mira, de aquí solo podéis ir hacia arriba. Qué retraso mental. Bueno, ahora tienes que adelantar estos dos de delante, A ver, a lo malo por lo menos tampoco... Tú y Wouter sois los únicos con blandos. Oye, nosotros jugábamos con el Luis Welch ese, Claro. que está con Yarno y esos, ¿no? Sí, con mando. El gran duelo de la temporada 3 fue Luis contra Alfa Trix. Es que me lío ya con... Atención a mi salida, que encima voy a perder puestos. Sí, hombre. Bueno, con Wouter. Uy. Es increíble, ¿eh? Más caras te veo mejor que tú, ¿eh? Es increíble. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Hostias, el de detrás ha tenido que romper, ¿eh? ¿Contigo? Sí. Pues si me ha metido un empujón y no rompe, tío, yo flipo.
Bueno, habéis remontado los dos, bien, bien. Ah, esto es un tren de 20 y no sancionar, ya está. Bandera amarilla. Toma. Vale, despejado. ¿Vas a intentar adelantarle o no? Que no quiero comprometerme todo el ERS. Ya, Y mira el ritmo que lleva. muy lento, ¿eh? El ritmo. Están todos ahorrando. Podemos usar el DRS. DRS disponible. Uy. La Jume Edition 4 ha sido más rápida casi. ¿En qué vuelta hay que parar? 11, 12, 13. ¿Y lo más pronto con posibilidades de llegar? 10. No sé. No sé. Paro en la 10. Hay que arriesgar un huevo. Yo la presión muy alta, ¿eh? Así que sí, puedes parar incluso antes. Es que aquí un undercut te puede dar un huevo. Así que voy a intentar. Hay un tío de División 4 que está haciendo los mismos tiempos que en División 1. ¿Qué hace ahí? Ha habido un accidente en la pista que ha dejado Safety, muchos Jume. escombros. Por suerte, los ¿Duros? oficiales han podido ¿O qué? limpiarlo todo a tiempo ¿Qué hago? y parece que no hará ¿Duros? falta desplegar el ¿Entro? Sí, Se ha parece. matado mi compañero, increíble. Entra a poner Increíble. duros. Estaban sobrecalentando, digo yo, ¿no? No. Ah, pues puedes jugártela a medios. No sé si llegaré hasta el final, ¿eh? Sí. Con duros, ya está. Tienes que parar sí o sí. O sea, entro sí o sí, ¿no? Claro, es safety car. No, con medios no llego, con medios que no llego. No llego con medios. Uy, este vaya frena que ha pegado aquí. Lo digo porque llueve. ¡Connor! No, toma por culo. Uno menos. Vale, entra al final de la vuelta. No para nadie, ¿eh? Bueno, pero tú sí paras. Tampoco hay mucho misterio. Sí, sí que para, sí. Vaya ritmo de Nathan, ¿eh? Pues el que tenía yo, tampoco hay mucho misterio. Pero es que vais lentísimos con blandos. Listo, dale.
Pero a lo mejor, si Yo- la lluvia yo no sé qué llega hago, muy al tío. final, no hay cambio. ¡No! Quiero decir, puede haber una lluvia al final y estar ¿Qué todo el día con el haces? seco. ¿Qué? Acelera. Hay ¿Qué has que hecho? calentar las ruedas. Pues que se me ha ido todo el... No saca, O sea, no entrenando, he estado todo el rato bien contigo y aquí hoy no puedo hacer esa curva ahora. Va a haber safety car, Pon duras y así no va a estar un medio. O no, tiene dos, ¿no? Sí. Increíble, ¿eh? Mierda de todo. Ahora tienes que dar vueltas a la mierda sin avisar y a ver qué pasa. Así fue la carrera del año pasado, Por eso ganó el Wouter, Los dos últimos, los dos Haas. Hay varios que han puesto también duros, Un poco. Nos estamos quedando demasiado atrás. Recuerda que tenemos que permanecer a menos Es de increíble 50 la mierda de distancia del curvas que siguiente están coche. Tienes que seguir a Slayer y a tomar por culo. Pues nada. Se ha acabado mi magia de ingeniero. Uno va al 20 y el otro al 16. Solo te pedí una cosa. Que es imposible, que no podía hacer esta curva de mierda, tío. A mí me pasaba esto, es la curva que me da miedo para hoy. Pero bueno, lo que hay. ¿Se van esta vuelta, Manuel? No lo sé todavía. ¿No? Yo diría ¿Ahí que hay sí. dos? Yo diría que sí, estamos ya todos reagrupados. Y llevamos 2 vueltas con esta. Primero es que poner Se va, el duro. se va, ¿o no? se va. Seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta ¿Habéis probado el vuelta. duro antes? Hay que asegurarse de que ¿El duro? los neumáticos mantengan la temperatura. Sí, ahí en las dos Y tentativas fue con el recuerda duro que todo el no rato. se puede adelantar hasta la Ah, línea bueno, de mira. tiempo. Sí, es el neumático con el que más vueltas he dado. Hasta las banderas verdes. Muy bien, ya ha pasado el peligro. Recupera la velocidad de competición. Intento hacer una vuelta rápida. Total alert, qué más da. Wouter sanción, Nathan sanción. Los que estaban alrededor tuya con sanción ya. Viene lluvia en 10-15 minutos. Lluvia en 10-15, joven. Hostia. Putada, Ya. Bueno, quizás es la típica lluvia que no termina de ser lluvia, Para poner neumáticos intermedios. Uf, que lo pierdo. Madre mía, este. Sanción, Jume. No. La gente está parando en la vuelta 8. What the fuck. Pues sí que dura el medio, Pues van todos con medio, estos van más rápidos que yo. Claro. Pero a ver al final.
bandera verde. Se ha matado uno y nos ha estrellado. ¿Ellos? No sé. Había bandera amarilla en el primer sector. Un toro roso debe ser algo así. DRS Pero ¿Qué no tiempo recuerdo. vas? ¿Y de medio? 17-9. Ah, pero no estaba usando eso. Perdón. Ha trompeado con Connor, sí. ¿Otra vez? ¡Ha trompeado Campbell! No, no hay nada. Oh, me ha roto del todo. Que dicen que Campbell era el favorito. ¿Has visto cómo te ha vacilado de ingeniero? ¿Eh? ¿Con qué? Te ha dicho, por suerte no hay safety car. Por suerte. Dios, vaya vacilo. Cantera contra Campbell. Si te lo dicen antes, eso sonaría bien. Pues más rápido que los de delante voy, ¿eh? Otro trompo. Connor otra vez. Parece que Connor va lagueando y se ha chocado Campbell con él, está arrasando de él. ¿Qué cojones hacen esta liga? Y no yo. Te oye. Es que nunca he probado el medio ahora en este momento de la carrera, pero yo creo que 17 alto. No, está De del todo mal, 17-6 ¿no? he dicho ahora. Está bien, ¿no? Si no tengo DRS, no me jodas, tío. Los dos tienen y yo no, tío. Puto juego de mierda. Es que hoy estoy teniendo muy mala suerte, tío, Muy mala suerte, tío. Muy mala. He perdido 3 segundos porque le he dado iba lento. Me adelanta. Hostia puta, tío. Hoy no es el puto día, Está claro. Me está pena que hacer 17.5 con el DRS a tope. Con la de este es que ha habido ni un virtual, ¿eh? Otra hostia. De 2 además. A ver, a ver. Qué desastre, ¿no? De tu amigo Kush y Julprim. ¡Hola! Esto tienes que verlo repetido luego.
Se han dado en la recta. Así de simple. La predicción anuncia lluvia en unos 10 minutos. Digo que tengo muy buen ritmo, Lluvia tío, en ¿no? 10 minutos. Madre, si me ha metido en la salida de curva, ¿no? Safety car. ¿Lo he hecho aposta? No. Virtual. Bueno, todo depende de usted, de Novak. Voy. Estáis brillantes, ¿eh? Me estabas haciéndolo mal para que tú ahora lo hagas bien. Ah, para que no tenga presión. No, te estamos quitando la mala suerte. ¿Cuál es el siguiente circuito? Francia. Ahí sí. Francia y Portugal. Francia es bueno, ¿no? Sí, por eso. Una vez me gané por 20 milésimas. Me va a sobrar. ¿Mañana vas a hacer lo mismo? Sí. Ah, bueno. Los que tienes detrás es gente que haya parado, Manuel. Todos. Ah, ¿han hecho blando? Sí. Cojones, blando usado, qué raro. Están esperando la lluvia. Ya, pero... No, no me están ni cogiendo, o sea que imagino que ese neumático no les ha ido muy bien. ¿Verstappen ha parado? ¿Ha puesto dura o qué? Qué pena, se me dio segundo porque el DR se te da un montón. Y ahora sí que tengo DRS, no entiendo nada, tío. Oye, pero... ¿Qué diferencial llevas? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Me dices a mí? Hombre, en delantera ya no corre. ¿Qué es eso? 67, qué raro, ¿no? Ah, sí, para esta carrera me la había cambiado. Y 6-5 con medias. Joder.
¿Estás ahí, cantera? Sí. El tripas este parece que va lento, ¿no? Que toma todas las curvas con calma. Esta no. No sé, a lo mejor se va así con el medio y con DRS tranquilito y sin avisar. Pero el ir ahí con calma, es que el DRS, vamos. Mira cuánto tiene DRS. Ya. Es que llega a 320 y el otro no llega ni a 300. Los dos que han puesto duras, creo que han liado. Nathan, yo creo que la ha cagado, no paramos. Preferiría el blando antes que el duro. Parará. Han parado todos muy pronto, ¿eh? No sabía yo eso, la verdad. ¡Uy! Uf, es que esa curva da miedo, ¿eh? Bueno, te va a estar desviando por culo. Este que va con volante la hace en tercera, yo necesito poner cuarta. Oh. Uf, casi trompo. Mira, uno con sanción, uno más con sanción. Por alguna razón, en División 3 está en la vuelta 5. Se les había caído. Pero creo que el comentarista de División 3 corre en División 2, ¿eh? Así que no sé qué hora correré. De los que tenéis delante solo hay uno con sanción, Manuel. Los que tenéis cerca. No, tío. Pero los oficiales no van a ¿Sí, tío? desplegar el Sí. coche de seguridad. Aún así, ten cuidado. ¿Usted se le ha roto el favorito? A ver dónde Como en sale, División 1. sale Nathan. Ha parado muy tarde, ¿no? Yo creo que el blando dura más. Joder, ¿qué hago? ¿Sigo o qué? ¿Puedes poner blando o seguir? 35 Lo que de tú gaste veas. con el duro. Es como tú veas. Si quieres poner blando o sigues, como tú veas. No sé qué decir, la verdad. Lo que más te ilusiona. Hostia, ¿y esto? ¿Te sale el desgaste? ¿Cómo lo has hecho? ¿Me ha salido solo? 27. Mira, el de Reaper este encima es el que menos tiene, cabrón. ¿Él? El Reaper este tiene 7% menos que Daniel. No, 3, ¿no? No, había una que era 29 y el otro tenía 22. Bueno. Ah. Está tranquilo. Vamos, vamos. Pero tienes que tocar un botón. No, que me ha hecho solo. Era una opción, ¿no? Si eso existe. ¿Has perdido muchos puestos? ¿Yo? Sí. Solo nos queda No, otra bueno, estaba carrera. décimo primero, sí, décimo Con esta cuarto. estrategia. Pero todos de adelante no han parado ninguna vez. O sea que si no, Pero ¿cómo cojones? si no llueve, Perdón, man. si no llueve, tienen que parar todos. Yo ya voy a No. jugarme la seguro. Solo hay 3 que no han parado. Bueno, son 3 puestos. Bueno, pero no has dicho todo con muchos. ¿Cómo están sanciones? De delante, 5 tienen sanción. Una acaba de reventar, decimotercero. ¿En safety car? Sí. ¿Qué cojones? ¿Me puedes explicar cómo Nathan, que no ha parado durante virtual, ha ganado posiciones?
ha salido delante de Verstappen. Le sacaba 6 segundos. Sí, pero estaba el décimo, o por ahí. Bueno, pues se han chocado. Ahora, Connor. Killer Blue, ahora. Safety Safety car. car, qué mala suerte. Bueno, sí, mala suerte, sí. Bueno, me iba a ir, pero ya me he quedado en la carrera. Al final hay safety car todo el rato, no hay que sancionar y a tomar por culo, pero yo no sé hacer eso, ayuda. ¿Va a parar alguien? Supongo que no, ¿no? Sí, ¡Todos! Daniel sigue, ¿cómo sabía que iba a seguir? Si paran todos, la ha liado, Wouter sigue. Neyo. Nathan, obviamente. Bueno, Nathan, a ver. Que son 8 vueltas. Sí, Son pero muchas Nathan acaba de parar, va a ganar Nathan. Imagina si no hubiese parado, antes. En unos minutos comenzará a caer. Lluvia inminente, me acaba de saltar ahora, manda cojones, Yo Hombre, eso lo sabías, ¿no? sí, no, creo que no se va a poner a... O sea, se va a llover, pero mejor no hará falta el tema de intermedias. Y si no, pues si me das a elegir, prefiero elegir estar ahora mismo con el blando, porque así puedo pushear. Con el duro no podía pushear, ahora sí que puedo. Es darlo todo ya. Claro, y si te hubieses parado, no hubieses parado, todos los grandes te estarían atacando el coche. Exactamente, estaría todo el rato defendiendo. ¿Cuál es tu vuelta rápida? Que no lo veo. 19-1. Hostia, que me he puesto la otra. Fuck, un momento. Nada, no toques, da igual. Me lo harás otro día. Vale, prepárate para correr. Vale, pues chavales, va a llover, así que vamos a apretar. Cuando los pilotos aceleren, recuerda que no ¿Avisos se puede cuántos adelantar llevas? hasta las 1. banderas verdes. Coche de Increíble. seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta vuelta. Ah, pero Nathan tiene sanción, a ver. ¿Cómo se veía esto? En detalle. Y en lo de diff puedes poner los neumáticos que llevan y las vueltas. No. Ah, es en detalle, supongo. Se va a liar, se va a liar. Buah, es que los dos de medio están muertos. Bandera verde. Todos han parado en medio. Madre mía. No me gusta ser Daniel. Pero Nathan también está jodida, en verdad. Rocco está muy bien. ¿Quién está jodido? Nathan. Con la sanción y más del gasto. Accidente en la pista No que freno, ha freno, Sí, porque freno, tiene sí. uno que tiene media vuelta de desgaste. se ha podido limpiarlo todo a tiempo y parece que no ¿Y hará por qué ahora se consigue quitar a Daniel y Wouter rápido? Ya. Tiene que jugar eso. Y todo lo lanzamiento en blando de quali, supongo. Que sea poco. ¿Qué vemos? A Nathan. No sé. Otra vuelta. ¿Esos son gotas? ¿Ya caen gotas? Sí. ¡Ojo! Pues cuidado con parar en la misma vuelta que Jordan, F para ver una nueva opción de estrategia.
Vamos Cuidado bien con con vos, los que es un logros que crack. llevamos. Fanboy del Ghost of Tsushima. Ha hecho bien el cabrón este. ¡Ojo, uno reventado! La pista está limpia, bandera verde. Hueco. Las condiciones de la pista no van a mejorar. Tú decides si montas los neumáticos de lluvia en la siguiente parada. Me da muy pronto, ¿eh? Cuidado, cuidado. Jordan. Fuck. Mejor ha pinchado, ¿eh? Yo creo que también. A ver, resalida. Hay 3 rails. ¿Se van a pegar entre ellos? Hostia, ¿dónde va a reír? ¿Tan tarde? Eso se ha arreglado, ¿eh? Verstappen, Dylan, Eso se Connor. quitan. Estas acciones se quitan. Sé que la cosa se está poniendo fea, pero tienes que aguantar. Creo que aún Dios. conviene montar los intermedios. ¿Cómo se quita? ¿Qué? Ah, no, no. Vale. No. No se ve la diferencia, tío. En div. Herencia. Bandera verde, bandera verde. Se puede adelantar de nuevo. Ha habido un accidente. 2,4, ¿eh? Los oficiales Uf, no vaya van a ¿Vas a parar en esta? seguridad. ¿A mí me dices? Sí, ten cuidado. Sí. Sí. Paro, me la juego. Paro. ¿Es en esta o la siguiente? Paro la siguiente, va. Que no decaiga, que en esta vuelta paramos. ¿Has rodado en 1.20? Yo hubiese 1.23. parado ya. Yo hubiese parado ya. Y es tiempo de intermedio. Sí, era la buena. Oye, falta uno de los del medio. Bien. ¿Ha muerto? Uy. Wouter. Tiene que haber parado. ¡Fuck! Wouter va No, quinto. el que iba segundo, tercero. Ah, pues, joder, que han pasado todos. ¿No ha adelantado a Daniel? ¿Qué cojones? ¿No tiene él? Pues nada, Nathan está jodido. A ver, los neumáticos creemos que irás más rápido con los lisos, pero te va a costar Uy, dos mantener avisos. la temperatura adecuada. ¿Desde la vuelta Tenemos 3? los Puto intermedios loco. ¿Cómo se hace listos eso? por si quieres entrar a montarlos. Bueno, no creo que hayas perdido mucho, por parar una más Hay tarde. nueva No. estrategia O- disponible. Lo de atrás A ver, también se la ha que se va a jugado. liar ahora. Buah, aún no tienen DRS. ¿Se la devuelve? Y Daniel es el compañero de... ¡Buah! Puto volante. Qué asco de gente que va con volante y se pueden hacer eso. Increíble, ¿eh? Adelante, pisa fondo en la salida. Venga, vamos. Nah, Siners está muerto, tío. ¿Qué hace gastando? Bueno, con DRS lo adelanta, pero...
Buah, los que han metido antes intermedia volando ahora. Cuida las ruedas. ¿Qué Volando. vas, noveno? Hasta el final de la carrera. Sí, los que han entrado detrás mío han triunfado, tío. O sea, lo de la vuelta que había dicho yo. No, 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 yo está ahí calibrado, yo creo, El DRS no está disponible. Los comisarios lo han desactivado. Hacia de guapa. Uff. Bueno, ahora si la juega. Dios. Va a ganar ripas. La cosa es, ¿le va a dejar pasar Daniel a justas? No sé cómo se llevan. $15-0. Está aguantando mucho, ¿eh? ¿Ya? Mira dónde está Kono. Joder. O sea, Wouter. Bueno, ahora es ver qué ocurre aquí. A ver, si no hubiese pasado Daniel, ripas estaría cómodo, pero ahora no. En sexta, o en el blando. Como ganazan, ¿no? Sí, va con el DRS ahora. Vale, despejado. No tiene él. Ha habido una No puede accidente ser. pista que ha dejado muchos escombros. Me acabo de regalar. Por suerte, los oficiales han podido limpiarlo todo. ¿Por a qué? tiempo y Safety car. Cuidado Con 3 vueltas ¿Qué pasa? solo. Que nada más hay una vuelta. Ah, por las sanciones. Sí. El primero, tercero, quinto, sexto tienen sanción. Hay poca gente con sanción, ¿eh? No esperaba mucho más. Reduce el ritmo. Uy, justo aquí creo que se ve más... Uy, Ripa está guardando todo, ¿no? Sí, pero la cosa es que ahora justas le va a meter todo el DRS, o sea, el ERS, Para que ataque él, ¿no? para que taque a atacar. Claro, mira. ¡Antes! Mira, 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 mira. Buena jugada, ¿eh? Pero no puede. Ahora no, ahora no. Bueno. Qué barbaridad, estaba así de encima. Madre mía. No le quiere Madre adelantar, mía, ¿eh? qué vergüenza. ¡Ol! Es exagerado. Puto volante. ¿Cómo no trompeáis? ¿Qué hace? Es amigo de Rocco, yo que sé. ¿Cómo no trompeaba ahí, eh? Es increíble.
Hay que dar caza a los demás un poco. Nos estamos A ver quedando si se estaba demasiado guardando, ¿no? atrás. Recuerda que tenemos que permanecer a menos de 10 cuerpos de distancia del siguiente coche. Que no. Si no falla, es imposible que se defienda. ¡Oh! Ah, pensaba que era Daniel. Connor Dylan. Nello va a ser casi podio. Saliendo el 15. ¿Tú qué dices? ¿Que llega? No llega. Sí. ¿No llega? No. Te digo que sí. Paralelo. Qué vergüenza. ¡Dios! Paralelo. Plena tarde. Tenía el mismo él, ¿no? Sí. Pues nada, así es IMOLA. Lección para la semana que viene. Nello, cuarto. El Rocco tercero, pero ¿qué cojones? ¿De dónde ha salido? Está para extremo esto, ¿eh? Hostia, pues sí que ha aumentado la lluvia. Los dos Aston Martin se han retirado. Esto es una señal para luego. Y los dos Haas. Bueno, chavales, pues yo me quedo en el grupo, pero voy a sacar el perro. Ahora vengo. Voy viendo la carrera de Manil. Pues se han dado vueltas, ¿eh? A saco papo. Coche de seguridad en esta vuelta. Coche de seguridad en esta vuelta. Hay que asegurarse de que los neumáticos mantengan la temperatura y recuerda que no se puede adelantar hasta la línea de tiempo. Mantén tu posición hasta las banderas verdes. Quedan unas 5 vueltas de combustible. ¿Pero por qué esperan tan tarde para activar la carrera? Sí, ahí en toda recta Ers, vas a quedar sobrado de Ers. Dale más Ers, no tengas miedo. No sueltes el botón.
despejado. Cuidado. ¿Uno fuera? Ha habido un accidente en la pista que ha dejado muchos escombros. Por suerte, los oficiales han podido limpiarlo todo a tiempo y parece que no hará falta desplegar el coche de seguridad. ¿Qué está pasando? ¿Cuarto? ¿Quinto? No lo sé. ¡Hola! Hasta que íbamos sin sanciones al último. ¡Vamos! Dios, qué mal lo he pasado, tío. Se han estampados en la última vuelta, vaya tío. Así estoy con el pulso, Madre mía. De último a sexto, piloto del día. Uf. Remontadón. Tus mejores carreras, a pesar de las dificultades. Empezamos viendo el 22. Jordan también puntúa. Vamos, ¿Cómo? papá. ¿Cómo lo ha Noveno. hecho? Lo ha salvado también los muebles. Madre mía. En división 3 quedan 10 vueltas, ¿perdona? Qué mal, Jume, tío. Qué mal lo he pasado, Es mi, No, pero lo he hecho bien. te lo digo, es la peor carrera de este Fórmula 1, A nivel de cómo estaba en pista, estaba muy mal, tío. Me sentía muy mal, tío. Bueno, sí, creo. No se puede utilizar. Hostia, no puedo, tío. Porque estoy con ¿Por qué? porque estoy retransmitiendo desde el uso a distancia. No me deja. ¿Qué es eso? De lo que con lo que pillo con el PC. Ah. La imagen. Bueno, te pincho Pues la la carrera y ya está. Claro, te pincho la imagen de la I y así te doy la información todo el rato que me vayas diciendo. Uf. Te leo, Cristo. Del 19 al sexto. No te has llevado el piloto del día de milagro. Ya, tío. Ya, tío. Lo he pasado muy mal, tío. De verdad, me está temblando el pulso. No sabéis cuánto, tío. O sea, muy mal, tío. Muy mal. Muy mal. Estaba en las dos últimas vueltas. O sea, ha sido un show, tío, porque... Temblando, ¿no? Y nada más veía que muertos en pista, ¿sabes? Digo, que no esté ni uno cruzado. Y ha habido uno, el de la última, que se ha dado el Bosnia, pero no ha reventado, tío. No he entendido el porqué, tío. Se han dado los dos, tío, y nada más veía que muertos. Y yo estaba más cagado porque decía, buah. Nada más veía muertos, tío. Han muerto 4, tío, en la última vuelta. Uf. Son las bonitas, sí, claro. A nivel... vosotros sí que son bonitas. Yo estoy ahora mismo que te lo... mira el móvil,
Que no puedo ni cogerlo todavía, tío. Estoy temblando, tío. Aún su puta madre, tío. Ahí se muestra un buen piloto, que en las carreras que sufres puntúas, lo haces bien, sin fallos. Eso sí, tío. Bueno, en la primera vuelta vi cómo te quedabas sin respirar cuando se te cruzaron dos coches y te hicieron transparentes. Hostia, claro, es verdad. Habría que verme ahora con la cámara, ¿eh? Ese momento me habré puesto blanco, pero literal, ¿eh? Ese medio segundo hasta que se te encogieron los huevecillos. Y es que, claro, estás rezando, tío. En ese momento estaba rezando, tío. Estaba puto rezando, tío. A pesar del fade, ¿no? Del principio. Buah, ya ni me acordaba. Oh, le hubiera hecho podium, tío. Me cago en su puta madre. Me hubiera ahorrado una parada entera, tío. Habéis dicho los dos lo mismo a la vez, tío. Pues nada, tú. Me cago en la puta, tío. Bueno, chicos, recordad que no os vayáis, que ahora empieza la Jume. Estaremos con él aquí viéndolo en directico. Voy a cambiar el título de stream, división 2. Y aquí vemos... Esto nunca lo hemos hecho, ¿eh? Vemos la carrera de Jume. Entre paréntesis sale mal. Vale. No. ¿Cómo se puede sudar tanto, bro? Estas son las carreras. Dios mío. Vaya. Gracias por ese folito. Vaya vuelta me acabo de hacer, Dios mío. Acabo de hacer 14-6 con medias. Ole, espérate que te voy a poner aquí tu perspectiva. Para que te vayan viendo ya. Te vayan viendo ya. ¿Cuándo es la IM Katowice? ¿Se dice Katowice? ¿O cómo se pronuncia? Katowice, sí, Katowice. ¿Es en febrero? Sí, medio de febrero. En teoría empiezan creo que el 19. El 19 empieza. El 19 corremos en Mónaco. No, yo voy a correr Mónaco, igual, eso no tengo. ¿Sí? Sí. Haré. El 18... He pedido hacer justamente el break para correr. Aunque sea de esto, ¿sabes? Yo estaré en Horizon. Y para el Plus, desactívalo ya y yo te daré 9 meses, que me quedan 9 meses cuando se te acabe eso. Ya, tío. Hostia, es que no me En vez de acordé. cobrarte 35, Claro, te es doy que 25. ni me acordaba que lo tenía puesto automático. Y de golpe me llevo un correo el martes por la mañana de que se te ha renovado su suscripción 25 3 meses. Y dije, No te avisan, ¿no? No, te lo pagan al Ya bolillo, has comprado. hijos de puta, tío. Ya.
Es que creo que cuando te lo pillas una vez, se te Sí. pone automático aunque el tuviese desactivado. Correcto, Y correcto. ahí- Correcto, tío. Yo siempre lo tenía así, tío, pero claro, como dijiste lo tuyo, te dije, pa. ¿Cómo me he hecho 14-6 largos medias? No entiendo. Ha salido todo bien. Desactívalo ya, anda, que tienes tiempo. Ya, pero es que no puedo hacerlo porque ahora sale tu tarjeta de crédito. Entonces saldrían mis datos en pantalla. A la que Con tu entro. cámara pantalla completa, ¿no? Ahí Bueno, está. eso también, pero bueno, ya lo haré. Tengo 3 meses total, o sea, no me va a correr prisa ahora mismo. Va. Cabrón, ya, pero tengo 3 meses, que ahora me da mucho para hacerlo, la verdad. Pero lo haré, tranquilos, que lo haré. Es una cosa. Poco se habla del Céptica al final, cómo me ha salvado el culo, Madre mía, tío. Cada día a partir de ahora ya puedes hacer el comando exclamación plus Novak, acuérdate de cancelar la suscripción. Gracias. Vaya tela. Otra vez invalidado. Buah, estoy anestesiado. Por cierto, chavales, yo voy a cenar y todo aquí en directo, O sea, me cerraré obviamente la cámara, pero me cenaré aquí todo con vosotros. Eso sí es suspendido, ¿no? ¿Qué acabas de hacer? No. Hostias, Eso lo hago siempre. pues... A mí me ha salido... Bueno, ya sabes que esto failea como queda a gusto, pero me ha salido que está bajo la cuatro ruedas afuera. Creo que vamos a empezar tarde. No pasa nada. Porque la carrera de División 3 no ha acabado. Bueno, no pasa nada. A las 10:30 tengo que estar casteando yo el torneo nacional español, ¿sabes? Bueno, si no, ¿De pillamos... qué? ¿Del Age? Sí, si no, Cristo, pillamos las replays y casteamos la primera, luego le digo que me pase la segunda y a tomar por culo, ¿sabes? Sinceramente, os vais a... estoy muy contento con mi carrera, tío. Ahora analizándola así en Coño, frío, tío. claro. Estoy muy contento, tío, Es para estar orgulloso de 19º, con lluvia, sin perder el control, tío. 19º con estrategia errónea y acabamos esto. O sea Sí. que todo ha salido bien al final. Hola, ¿podemos jugar? En un futuro, sí. Mira, tienes ahí mi D. Es que ahora mismo yo acabo de terminar el torneo y le va a tocar Jume ahora correr su carrera de torneo. Entonces, como estamos en divisiones distintas, yo corrí a 7:30, le toca a él a correr sobre las 9:15, 9:20. Entonces, él está entrenando ahora un poquito, yo le voy a ayudar y eso. Pero normalmente a lo mejor hay algún día que hacemos alguna lobby o hacemos entrenamientos y os podéis unir a nuestros entrenos, por ejemplo, para participar y todo eso.
Plus, recuerda cancelar la suscripción Melón. Ahí está. ¿Cómo? Ahora hay ya un de esto que pone Exclamación. exclamación plus. Sí, sí, pone recuerda cancelar la suscripción Melón. Me lo va a poner todos los putos días. Pues nada, va a estar 2 meses y medio con eso. Ya lo sabemos nosotros, lo sabéis vosotros, lo sabe todo Dios. Ay, señores, qué carrerita, cago en la puta. Qué carrerita. Qué carrerita, Por cierto, hay una acción en mi carrera No. que la tendría que revisar. Yo creo que he dejado todo el margen posible. Pero no sé si habéis visto que cuando uno se me ha lanzado en el final primer sector, ha trompeado. Entonces yo sé que he tocado piano y tenía mi coche encima de piano derecho. Entonces no sé si es que simplemente el pavo se ha flipado demasiado o es que yo en el inicio de curva le he dejado poco espacio y luego me he abierto. No sé qué sensación tengo. Me tendría que verme el restream, pero bueno, yo te digo, el pavo se ha flipado. Vamos, ahí yo no hubiera adelantado en la puta vida. En la puta vida hubiera adelantado ahí. Pues nada. La chaval, es que acabo las carreras y estoy destrozado, O sea, ahora mismo siento que he salido a correr y todo, te lo digo, tío. Te puedes retirar, y prueba un poco a regla. Hostia, sí, perdona. Ah, no. Bueno, te queda un neumático. Bueno, da igual. Si no vas a correr, da igual. ¿El qué? No, que voy a hacer otro intento. Que me queda un neumático. Ah, pues dale, dale, tranquilo. Pero he dicho, si no vas a rolar, da igual, es verdad. Claro, si no... Hombre, en carrera voy a estar dando vueltas contigo. Más que nada, pero... Puta carrera, de verdad, tío. Hostias, pues mira que iba aquí bien, Bueno, bien. Ya he visto que yo luego con el duro me he desinflado que te cagas. A ver si eran... A mí, vamos, sí. O... escenario. Quedan 5 minutos para llegar al final. Me muteo por aquí un momento, chicos. Estoy Jume. ¿Me retiro? ¿Jume? Imagino que sí, ¿no, chavales? ¿Dónde está este? Ah, están corriendo. ¿Por qué no lo oigo? Ah, tiene que estar muerto ahí. Mi amor, Pues eso, no claro. te lo pongas tan cerca, que te va a quemar el plástico. Mira la de esta cabra.
Sí, por aquí, chicos. No os preocupéis. ¿Tú te lo has puesto bien, Mané? Esto no se preocupe. Todo la media, ¿ves? Vale, hop. Vamos circulando. Ay, te he puesto esto aquí cuando te he limpiado. Y No, el vestido tendrá sí, aquí está perfecto, no te enfrente. preocupes. Está very perfect. Hostia, me retiro ya, ¿no? Sí, por favor, nada, que estás ahí. Bye. ¿Hola? Hola. Ah, sí, dale, ya. Hola, X. Pues con las esticas que ha salido, no sé si por jugármelo con la gasolina, ¿eh? Nos han salido. ¿Cuántos han salido al final? 3, ¿no? 3 o 2, ¿no? 2 seguro. A lo mejor me he flipado un poco con el tercero, pero estará, tiene que estar por ahí, ¿eh? Dale, que me invita, que ya me ha invitado. ¿Ah, ya te han invitado? Vale. Tengo que probar de 3 vueltas, a ver qué tal. Es decir, con calma, no sancionar, y luego ya sale, se va a liar. Hay que ir Bueno, sobreconduciendo aquí. ya la he visto en las 2 carreras. Sí. Hostia, y al final no he sancionado yo, ¿eh? Conseguido, tío. ¿Solo un aviso? 2 al final. Por favor. Llevo ya 2 sanciones, ¿eh? Lo que he hecho con 32 vueltas ahora en una, ¿no? Sí, tío. Estoy hiper desconectado ahora. Te han Sanción. impuesto una penalización de tiempo por ese percance. Buenas, estoy haciendo un vídeo para YouTube en el que pregunto 3 cuestiones relacionadas con la Fórmula 1 y acierta los 3, son 50 euros. ¿Quieres participar? Uf, la verdad es que ¿Cuenta? venga, dale. Yo participo, Venga, yo participo. ellos participan. Par- Vete las preguntas participamos por ahí. todos. Venga, dale. Yo participo, venga. Dale, calor. ¿Quién quedó 13º en el GP de Japón de 1961? Mete un poco a tomar por culo. Y en orden invertido todos los campeones de la historia de Fórmula 1.
Yo me Eso sé- Vettel lo gana. ¿Sí? Sí. Yo creo que me sabría el de... de campeones del mundo desde el 2000 hasta hoy en día. O sea, los últimos 20 campeones del mundo sabría quién son. Soy el primer piloto y me ha dejado a Vettel. Gracias. P1. Pregunta 1. ¿Quién es el piloto que ha ganado más mundiales con equipos diferentes? Ya te he dejado roto. A mí me ha dejado roto. Yo no tengo ni puta idea, sinceramente. ¿Hay alguien que habrá ganado con 3? Con equipos diferentes, con equipos diferentes. No en sí un número concreto. Por eso. Si alguien ha ganado 3 mundiales con equipos diferentes. Yo diría Fangio. ¿Sabes algún coche de Fangio? Para que veas que yo no estoy dibujando, yo estoy aquí. Yo diría Fangio. No sé, tío. Yo también diría por número. Puede ser. ¿Tú, Jume? Te digo... Es que el piloto. Claro, el piloto. Yo qué sé. Ni puta idea. Paso palabra. No. Porque si es uno, es que alguien lo ha hecho con 3, porque muchos lo han hecho con 2. Correcto. Bueno, muchos. Bueno, unos cuantos. Dale, Manel, júgate la Fangio, tío. Vamos, Fangio. Bueno, estamos participando los 3 caballeros por los 3 de Fangio. Ah, no, participas tú, tío. No, participamos los 3. Somos un team. Team Yori. Vale. Team Lloros. Mira, ya tenemos nombre para el escudería. Team Lloros. Venga, pues Fangio, decimos. Fangio a la 1. Fangio a la 2. Adjudicado a Fangio, va. Yo no tengo ni puta idea. Yo confío en ti, cantera. Oye, hablando de confiar. Oye, hazme... Fangio, sí. Let's fucking go. Hazme grupito. Claro, puedes. Yo contigo, cantera, o sea, yo no puedo con Jume. Estoy No, venido también. Jume. Claro, no, por eso decía. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que le transmitas Que a el envíe- melón. Sí, que transmita. Ah, voy. Voy a buscar, espérate, voy a sobreponer esto. Vale, Liga Europea. Oye, pero que Carlos nos pase su canal de YouTube, ¿no? Bueno, si el desear lo pongo por ahí. División. Aún están retransmitiendo la mía. Vale, división. Mira, Sí, hostia. yo estaba todavía en la sala y había 5 personas. Mira, tú, que hay. Amigo, Tío, ¿por qué esta gente tiene tráiler y todo? ¿Bien? Hola, estos tienen tráiler y todo, tío. Buah, madre mía, tío, esto es... ¿De quién hablas? de tu categoría os ponen tráiler y todo, pero, tío, escúchame, ¿eh? Hombre, porque J. Cole lo hace desde el PC. ¿Por qué tantos derechos, tío? Cago en la puta. A ver, siguiente pregunta. ¿En qué país se han corrido más carreras de Fórmula 1 de la historia? Buah. ¿Italia? ¿España? Yo qué sé. No, España no puede ser. ¿Inglaterra? Hombre, cuidado con Jerez y compañía, ¿eh? No. Por cierto, este es el trailer yo- que no lo habéis visto nunca. Yo diría que casi seguro es Italia, ¿eh? Meterle Monza, Y mola que es todo mucho. más Imola, más alguna vez que se haya corrido el de... Tío, es que siempre se me olvida. El que corrió en el 2020. Que se mató Stroll. Ya. Hombre, al principio Inglaterra nada más se corría ahí, ¿no? Ni idea, tío. Claro, pero luego tienes que tener una cosa en cuenta. Alemania tiene Nürburgring y Hockenheim. Northfield. Digo, que no. You need Sí, more no than es anything filtro, a very clear mind to understand exactly when is the moment to be Italia. aggressive, when is the moment to be calculated. Que ese que está hablando era la intensidad. Yo no tengo ni idea. When you are Ah, pero ya under estás en carrera. pressure, in a critical moment, Llueven 15 as a minutos. chip or in a particular Italia, race, Carlos. Arriesgamos. it's the one Venga, that can Italia. Se lo put dice esto, together Italia. the combination Sí, ¿Sabes? Italia. Por Monza y... aggressivity, Es que muchas veces se ha corrido 2 veces seguidas en Italia. things that Por cierto, el will get trailer the de best LOE es result. brutal, ¿eh? Oye, No me silencio, ¿eh? yo estoy picado ya, tío. ¿Cómo se llama el circuito este? season and race, but at
Imola, of course, an iconic circuit. Gran Premio de la Do I Toscana, say so, tío. one of the best track models on this game as well. Ale- So it should corrían be en modelo. fantastic to watch. Alemania es These cars now el país already con heading Alemania. on track. The new season Ah. smell coming through right now, Jack. A ver, en Europa And tenía this que is estar gonna be seguro. very exciting, because if we come through Imola, then these Oye, first tío, pero 18 minutes ¿qué of producción action tiene esta out gente, there on no? the track are so essential, because at this first race of the season, getting up there on the Espera un grid, momento, ever so voy a important intentar here at quitar Imola. el Yeah, no, sonido del 100%. It's Fórmula one of 1. those tracks where it's Está like it viendo la can be cabeza como quite una easy puta to limpa. overtake, but also Ok. very difficult to overtake. If that makes sense, like there's definitely a few that Esto lo de can ajustes. you can overtake at certain A ver, Vemos. Carlos, but, I mean, pásanos other places, tu canal de YouTube it's- por ahí. Al menos para verlo, si es de honestly Fórmula 1 diabolical seguro que nos just being behind interesa. someone Claro. at certain, other points where you feel like you can focus. So Ajustes. that position, as weird as it sounds, Audio. around Imola is one of those that are. Y dónale so, 25 brillos, I'm joder. sure we'll be seeing a lot of guys opting Vale, to go lo for a dejo fresh así. set of the softs for tonight. A full 20 driver grid as well. Only one person out of the full-time drivers not able to make it tonight, which was Hardy, promoted from from Lobby 3 last week to, of course, now Division 2. Bueno, lo habéis bien y todo, ¿no, chavales? The one Fucking hell. I'm watching on board with at the moment is Ariel Calvin, who has just made his way around the final corner. But yeah, in case anybody did miss it last week for the USA preseason race, Rudy was the one that ended up taking the win. Ponles la magia de Jume, ¿no? No puedo, tío, porque como estoy haciendo lo del uso a distancia, claro, joder. claro, estoy jodido, tío. You know, you had Rudy, you had Larkin. Sí, you es que had además, Ahmed como yo estaba viendo la carrera antes, I'm trying to think of who else was also involved with everything that was going porque me he on. estrellado, Diamond might have pensaba made que his way estaba up yo there ahí. at some point as well. Bueno, que Obviously, estaba. fourth Brendan lost it out on penalties. So Voy a mutear un very, poquito very y vamos close hablando last week, nosotros. I've got to admit. And I'm very looking much forward to seeing how this is going to go, especially around Imola. Like you said, qualifying is essential around here. Certainly, and of course, when you get into the race, those DRS trains can start to build up. Of course, last season in the D2 race here, we did have rain in the air as Nolan has gone. Hostia, uno ha reventado, ¿no? We have our first crash of the season Nolan. then, and Ariel Nolan going through Pues sí to que ha the start reventado, of the sí. middle sector is out, and having looked at the live chat, it seems as though Ariel Ryan has called that one perfectly, but Ariel Nolan out of the way, and wow, that is gutting to start the season. We see the lap time starting to come through now, but yeah, for a driver that had a mistake-riddled season last season, we know the pace that he has, but of course, in this first qualifying of the session, of the season, sorry, he's not going to be able to show that, and he's going to be forced to start from the back of the grid. Disaster for Nolan as the first lap times come in now. Yeah, no, it certainly is as well. Carlos ha desaparecido, ¿eh? Times like you said are coming in. Sí, Calvin Carlos ha pegado with Vallejo. 14.384. Hostia. Rico now into espera. second with a 14.398. Dame un segundo. Gary just behind them with a 14.406 as well. So a lot of Huele that muy kind of bien. starting to creep Se in. va esto valiendo ya Leading cuando to estaba 15, cocinándolo, imagínate. 14.4 Mira, in hoy las Zalma, mochetes las he hecho un poco 15.1 diferente, a ver qué te Bouquet, parece. who I ¿Qué le ha think is hecho? actually his first race in Tú a ver qué te Europe. So parece. Ya te lo I digo ahora. can't remember if he was actually was he here last week for the pre-season? Vale, vale. Can't remember if Ya he me lo was or dirás, not. ¿vale? Vale. ¿Cómo queda todo, eh? I Vale. don't think he was, no. So this is ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Ya me ha hecho pescadito. Bueno, O sea, pescadito de esto y monchetillas también a la planchuki. Tía, no sé qué es eso, tío. ¿Monchetas? ¿No sé lo que es? No. Espera, que te paso una Le estoy buscando. Aquí, Empezamos bien. Te paso, Moncheta. ¿Cómo ha ¿Es ido el como una concurso? salchicha? Ah, alubia pone. ¿Eh? ¿Alubias? Sí, alubias. A ver. ¿Habéis ganado el concurso? Pasa foto, pasa No, foto. te he pasado la No. foto de la cena mía. No, la hemos palmado. El país con más GPs es Alemania. Lo había dicho, según él, pero yo he buscado y en el que más ha corrido es en Monza. Y en... Ahí la ha hecho Y en para Imola, ir. Pues ya está. Sí, el que Era más ha ahí corrido mismo, es... ¿eh? ¿Qué te El que más ha corrido es Monza. Jume, O sea, creo que Hockenheim y los otros eran- paramos un momento. La pole está regalada, está en 14-0, hermano, ¿eh? ¿Qué tiempo crees que hace Goyo? ¿Te vas a comer todo eso? Pero si tú has hecho 13 y algo, tío. Ya, pero... ¿Qué, cantera? ¿Te vas a comer todo eso? Claro, es que yo consumo al día 3.000 calorías, tío, que estoy con las maratones y todo. Sí, sí, yo también me estoy metiendo 3.000 calorías, pero hostia. Yeah, no, 100% Rudy. A ver, esto en teoría es la comida esta mañana, ¿eh? Lo que pasa es que como he tenido el partido con los críos y todo esto, he tenido que comer fuera de casa un bocadillo rápido. Lo que pasa es que yo me lo meto más en el desayuno. Yo en teoría es por... Me meto 3 tortitas, 100 gramos de jamón serrano, Yo es eso, es... 5 lonchas de queso. Yo es eso, es la hora de comer, lo que pasa es que eso, esta mañana no he comido prácticamente. He salido del campo y se me ha hecho tardísimo y digo, si me tengo que esperar a llegar a casa y todo, ya no como, ya en la carrera, ¿sabes?
¿Por qué ha salido tan pronto, Jume? Way up towards probably one of the more complex parts of the track at Minerale. Let's have a look and see how is he going to take it, because a lot of drivers can falter around that part and manages to take it very nicely as well. Shifts down into third, which is a bit of an interesting one, but obviously he's in Division 2, I'm in Division 3, so I suppose that's, well, I can't exactly doubt on anybody's driving in this one. But coming up in towards now the final two corners, Funky Chicken, let's see how he is going to fare on. He estado viendo ahora un rato lo del Minecraft esto que están haciendo Auron y esa gente. Sí, lo del ojo, ahí, ojo del hambre, iba a decir. Tú, qué putada, ¿eh? Les están haciendo ataques de dos de estos y no pueden. Hay que ser cabrón. Hay que ser muy cabrón. We're already seeing the one lap pace of those Mercedes guys and other D3 drivers. See Calvin up there in fourth. Expect drivers like Harwin Rob to really impress in qualifying throughout the season as well. And of course, you can't look past the other Aston Martin driver of Jume, always one of the fastest drivers over one lap. There's no doubt about it. So those are the kind of specialists you're going to see. And I think that besides that, there's also a lot of race specialists throughout the field as well to balance that out. It's going to make things very interesting. I've noticed Nathan JB is on a flying lap because his second sector time is so impressive. So the McLaren driver, this could be a stormer. Up to the line now, crosses, goes second. 1:14.1 to making a McLaren 1-2 early on. So those guys setting the pace, and he's pretty much a full tenth of a second ahead of Forza Brendan. So it's McLaren, Mercedes early on here. And again, it's some of those qualifying specialists you're going to see up at the top here, and of course we'll see if the race specialists can make up for that later on. But it's going to be interesting because one thing to note, of course, we saw the race that we had last season. It was won by the man I've just gone on board with, Ariel Car Mentalist. This guy is not renowned for his qualifying pace, but wicked fast around this MLS circuit. So I'm expecting big pace as well, as pole time was a 14 flat last season. So Rudy on top list, even though he's Madre mía, madre mía. around Imola, he's always one of the ones to watch. Es que se me ha ido totalmente. 7 décimas has perdido. Creo que has hecho .7. Yeah, I think that shocked a lot of people in Division 2, including us two as well. So I wonder if he's going to try and go for the two-peat for that one. As I said, last week at USA, he was in that battle with the top, with the other top guys. As I was just on board with. Vengo a hacer un 13-7, macho. Up on his time, but he's actually just backed off after the chicanes. So I wonder what had happened with him, because he would have been up there. Gary. Probably, well, Gary. / maybe even Gary. I know it had been only like 2 positions, but unfortunately for him, he's now just sort of backed out of that. Probably going to just make his way into the pits and go again. I may have just been told, I don't know if this is true or not, but in the end of this qualifying session, there could be rain. So that's probably explaining why pretty much every single driver is out on track. Duren 5 minutos. Timon's actually going again. ¿En la Q? Sí. Pues allá, bueno. Sal y tiene 2 intentos, tío. Claro. ¿Con el mismo neumático? Sí, te da bien. And I think we're going to start to see a lot more quicker times come in. I'm right on board at the moment with the other Irishman, the Forza Brendan. 13-9 la pole, Jume. Wide open for the Irishman. Is it tipping Gary's? No, it isn't. So there's this little Irish battle that's going on at the front of the grid. And I think this is going to be a very, very interesting race. If these two are the ones starting on the front, I think all hell's breaking loose. You can see the cloud as well really beginning to come over the track, so these guys don't have much more left. But Gary, a huge lap, and it is that Irish battle that I think we're going to be keeping an eye on all the way throughout the season. Carwin Rob and the Aston Martin just coming out of the second Ravazza to the line, goes 9th, 14.4, exact same time as Carmentalist jumps him, I imagine by virtue of 10,000 of a second, going down to that decimal point. So yeah, Gary, big lap then, and these guys don't have much more time. You can see it's getting darker over the Joder, creo que va a llover ya, Really, as it continues to cloud over, there's only a matter of time. Justo oscuro de repente. Attempts at trying to set our fastest lap are null and void, and you're not going to be able to get those laps in. So these guys have to try and get out there before that rain starts coming down. Come on, guys, you can't be letting Gary Donegan be on pole position. Like, for the first round of the season, you can't let that happen. So I think we're going to see a lot more guys start making their way out of the pits. One in particular that's very far down the order is of course, the Season 5 champion, Larkin, down in 18th position. I know he did his time on a set of the mediums, and
I think Imola's one that he's quite fond of, I must admit. I've seen him do quite a few events for the XL team around here as well. So, yeah, it's quite surprising to me that he hasn't really... Well, he's only down in 18th position at the moment, but I'm expecting... if the rain doesn't arrive, I'm expecting him to try and move his way up in that grid. But I'm going to run on board with TTG Hibos, as he is on a lap coming towards the end of the first sector, and he's only 9 thousandths of a second down on his time in that Williams. So we'll keep an eye out on the TTG driver and just see how he is going to fare on throughout the rest of this lap. But again, he's another one that's quite significantly low down the order than what we're used to seeing really from Tibos. He's usually up within the top 10. Yeah, another driver that's very good in qualifying usually at Tebos, going throughout the lap now. It's a 49.9, which is decent, but not exactly setting the world light for the first two sectors. Gets a bit of oversteer as well to Variante Alta. That's going to cost him some momentum all the way down towards Ravazza. We're into the last 6 minutes of the session now. Gary still holding down pole position, but a lot of drivers on outlaps, but the rain ever looming as we draw towards the end of the session. Tebos around the last corner now, coming up to the line, dives to the pit lane. He's not happy en boxer, with madre what he's mía. just put down out there on the track. So Tebos in the end will back off from that lap, and it's going to be interesting to see what more the rest of the grid has to offer in the final moments of this session. Larkin heading out of Ackerman O'Reilly, good traction in, very difficult to grab that through the exit. He comes through full half a second up on that medium lap, but again not exactly setting the world alight. He's a few tenths off on what we saw from Tebos a few moments ago, so it could be a bit of a tall order for him to get near the top 10. Let's see as he heads up towards Ravazza on the downhill, breaks his legs, he dares, gets as close to the white line as he can. Now on the throttle on the exit, too early on the throttle and wide and invalid. He dives to the pit lane, but will he have enough time to get back out there before that rain starts coming down? Nathan JB out of Ravazza, coming to the line then, the shortest possible run he can take. He's fifth at the moment, crosses the line, goes into pole position by 200ths of a second. Nathan JB steals the limelight, steals the top of the order. So he's made that invalidado. of intent towards the front as the fog now begins to roll over the circuit. So it's becoming cloudier. Se ha puesto a llover muy pronto, ¿eh? Te digo en cuántas entras primero, en punto 2. Cuidado que tienes un coche detrás. Tienes un coche detrás. Está lloviendo, voy a intentar. These guys need to get the laps in now and under some pressure as the session draws near the end. Certainly do. AJ Wuhan was just coming across the line but didn't end up improving on his time. In fact, he's actually going now for a ¿Sabes lo que le ha pasado al Slayer, tío, en carrera? ¿Qué? ¿Sabes que con ha trompeado? ¿Pero sabes con qué ha trompeado? Con el trozo de alerón de un pavo, tío. Se le ha encontrado en la siloza del primer sector, le ha botado el coche y se ha ido fuera, tío. ¿Cómo? Te lo juro, estoy viendo aquí el clip, tío. Le ha dado, o sea, digamos que el trozo se le ha metido entre la suspensión le ha dado. Y pues, tío, se le ha cruzado el coche, tío. Se está cagando en la puta, ¿sabes? En el general. So the rain's here, and I think really this is our qualifying order. ¿Quién está en el top 3? Nathan, Gary y Brendan. Nathan. O sea, Nathan GB17. Has managed to pull that out of the bag, and you said perfect time, and he's tucked it on pole position. Yeah, could not done any better. I'm just looking out for laps, see if anyone can try and improve. Por eso, Jume, saluda, que te están pinchando. He dives to the pit lane. The grep is going to start to fade from the track surface now, so I'm not sure if we'll see anything else. Gary is still pushing, but he has it validated. Flying lap. 4 de gasté llegado. Out there, so is Emily's screen, but as we've touched on, the grep is just going to keep fading away from the track. Timing is not improving, scream is not improving. I think, yes, Jack, I think we can say that is going to be the end of qualifying in the last 3 minutes. Now, a lot of the guys out back into the pit lane, knowing the times are not going to come down. So Nathan JB is going to snatch it at the death from XL Gary. 200ths of a second, the margin really tight at the top of the order then. Just a tenth of a second, just over a tenth of a second covering the top 5. So very close. 2 drivers squeaking into the 30th. Nathan putting that car on pole position. That McLaren is going to head the grid. Yeah, So we've
we've seen, well, Y from el what we've segundo no he seen, of hecho course, punto last 2, no time he hecho out, punto 4 en el in that tercero. pre-season Vaya race, tela. we're already seeing those changes. Nathan on that pole position, Gary alongside him. I don't think we would have predicted that front row before, but it just shows how unpredictable this Division 2 grid can be. I was actually just on board with Matt Tibbles as well because he was improving on his lap, despite it raining, and I thought he was going to be able to maybe improve. Empatado de tiempo. At least P17, but he ended up booking out of that Con lap el in the end, so séptimo. he's starting down in 18. Larkin Ha minimizado started on the daños, back porque half of the pintaba grid. mal. If you would have said that in season 5, I wouldn't have believed you. But from Division 1 last season, he's now in 19th Lo que he hecho position. de carrera I've no seen se him hace do a ni lot. la I've seen penúltima him ni la antepenúltima. get him on the No podium. sé, no sé hacerlo, se me ha olvidado. Yeah, No sé hacerlo. 19th on the grid for the ¿El séptimo o sexto? honestly, to me, that's the thing that's Empatado con el séptimo, salvo sexto. To be completely honest with you, I thought you'd be a lot higher up in that grid, but again, the other shocking thing with Nathan being on pole position and Gary lining up alongside him, again, if you'd have said that last season, I probably would have laughed. No offense to Gary, because I'm sure he can probably agree. It was probably one of his Me sale a mi 22, 21, 20. ¿Con cuánto retraso voy yo? Respecto a ti. 20 segundos. ¿Bastante? Creo que es que... ¿Tanto? A lo mejor es que como lo hace desde el PC ha puesto delay. No, le pasará como a mí, está tirando con lo mismo que yo. Pero con lo mismo, ¿Sí? Sí, porque tiene la misma calidad que yo cuando emito, también de aquí de consola. No me deja poner medias. Pibos 18th, and then as I said, the back two being Larkin and Ariel Nolan, who didn't end up managing to get a qualifying lap in, and Ryan calling it to the point where he Por si ended acaso, up crashing. 32,7. But I think in his outlap in qualifying. Yeah, and well, we of course talked about there being a rain in qualifying. Looks as though there's absolutely no danger of that in the race. Pristine weather for the drivers here today, so they can just focus on what's in front of them out on the track. So it's going to be very interesting to see how things are going to unfold. Of course, the first time these guys are going to go out at it in a fully competitive race and see who is going to come out victorious in the end. Of course, qualifying very important, but the race can certainly shake up the order. One thing to note about this track, DRS trains. The DRS on that main straight is incredibly powerful. So really, if you can stay with the car in front for 2 laps, or the first 2 laps of the race, it shouldn't be any trouble keeping up with them for the rest. So even though those guys at the front, the pace that they showed in qualifying was electric, it's going to be very, very difficult for them to make any sort of impression on that chasing pack, just because it's once you get in that DRS, it's so difficult to break away because of how powerful it is on the main straight. Yeah, no, exactly. So as I said, with that main straight, a pretty long main straight, like even if you're about 7/10 behind and you get that DRS, there is still the opportunity of you being able to go side by side through turns 1 and 2. So yeah, that long straight is. ¿Por qué lo hacen tan lento, tío? 2 corners, like you said. It's going to be the one. I think they're the ones that will be able to at least pull away as much as they possibly can. I think it's Hola, vaya lagazo. Creco. Sorry, in fact, there's only 2 people outside the top 10. I'm just checking on tires. They're the only 2 outside the top 10 that have gone on a set sauce, and that's Carl and Rob and Boot Game. Y el título del streaming de Manel. Baja. Vaya falta de respeto. No, la ha propuesto el propio Jume. ¿El qué? Vemos la carrera de Jume, sale mal. Ah, eso lo he dicho que lo ponga. Joder, he gastado 4 de desgaste en la vuelta a formación. Lamentable. ¿Qué? Es que si no, no llego. Con los Entonces, ¿qué? Jume, media. ¿Acumulándolos? No, me refiero cuando pares. Sí. Si llego vivo, sí. Trying to find traction in the car. It doesn't look like much, but it can certainly affect the start, and that's something that needs to get thrown in, because of course vas a llegar, coño, confianza. Straight run off the line. Whoever navigates that the best can make a much better getaway than those around them. So keep an eye out for that, because it could mean that someone from even the second or third row can really jump up amongst the top drivers. It's a reasonably long run up until the first major corner. They line up on ¿Por qué siempre tengo el lagueado delante?
the front row. Nathan will have that Porque el juego te inside quiere. line towards turn 1 if he can get away from the line well. But now, as the back of the grid will settle, hand back over to you, Jack, for 32 laps of Imola, the first race of Season 7. Let's get it kicked off then. Who is going to come out on Hostia. top then? Bendito sea, Things going bien, for the bien. first race of the new season. So here we ¿Aviso? go. Like you said, first race of the new season. We have ¿Han puesto aviso? red, Yo creo que sí, lights on, and it out. Si no te lo han regalado, te tienen que haber puesto. Se han aviso. Menos mal que te has quitado a ese, chaval. Might be trying to opt to go around the outside of Force Brennan in towards turn 1. Gary's not going to just give up the position. Brennan keep that P3. ¿Dónde se ha ido? Va a ser tú. To have the inside in towards turn 3 and gets that position in the end. That's Jume now going and getting that position done. There's a lot of carnage going on in the background. There's a virtual safety car already screamed out. Funky ticking. ¿Cómo se llamaba? Ha trompeado después. Y todo. Bueno, que salía por detrás. Joder, empieza esto fuerte, ¿no? ¡Hola! ¡Hola, hola! And yeah, unfortunately for Diamond, he's now down at 6th. Far winning Rob, by the way. Started in 12th. A few corners later, he's already up into 7th position. Yeah, it was absolute mayhem in that midfield. Slash and Funky Chicken getting caught up as well, dropping way down the order. Scream, of course, out of the race. There were a lot of cars. I think everyone was driving reasonably cleanly, but there was a lot of cars hopping over the curbs, and I think that may have just caught out some of the drivers. We do get back going in the race immediately. Va, Jume, calma y si no sancionas han ganado. Diamond getting very close to the rear wing of Rudy, and now he has Lo hemos visto antes en División over 1. the rear wing of the Alfa Romeo, but the Aston Martin unable to get through. Zonema moving through on AJ Wuhan. AJ Wuhan with damage in the Ferrari goes to the pit lane on the first lap. So disaster early on. Y si no aguanta el DRS, CRL AJ Wuhan sin gastar will be mucho, demoted to the rear of the field. So now they all filter through the first few corners there for the Tamburello chicane. It is Nathan JB leading Gary and P2, Forza Brendan P3. Qué ubicadas en estas dos curvas. Spots from the front, but we saw Jume with that great move on lap 1, keeping up with these guys, and the medium runners still with us. This second lap, though, always so important with the DRS trains. The soft runners all seem to be relatively compact, and it's up to the likes of Crico Carmentelis to try and stay with it. The rest of the field, though, after all the trials and tribulations of the first lap, have been scattered. Zerda were nearly 3 seconds down on Carmentelis already. Entró por detrás, Jume. As well at the exit of the hairpin, that is TTG slash. Trompo. Sí, pero no ha reventado, ¿eh? O sea, no tendría que salir ese tío. Having that spin at that hairpin. Calvin as well getting a move done on Tinkan, as well as Tibos, I believe, getting a move done on Larkin and Parmentelis and Creepo, both changing positions after Aqua Minerale. I don't know what happened with Creeco, but he's just gone very wide at the exit of the chicane as well. Y hay peña con sanciones por detrás. The leading medium runner, being able to keep within the DRS is so crucial within this as well, especially if you're on the harder compactor tyre. Of course, no DRS until this lap coming, as you'll be able to see it very shortly. After the fastest laps have disappeared, you'll see it. Dios mío. Enabled. So Nathan still managed to lead at this moment. Gary in second, Forza Brendan in third, and well, I say it in third. I think we've mispronounced it. Gary in P2 and Forza Brendan in P3 for the Irish boys. That's not the last time you're going to hear this race or this season, in fact. There's no doubt about that. But yeah, those three seem to be very comfortable at the front. Jume, a little mistake there at the Toza hairpin, has Rudy all over his rear wing. As it stands right now, Carmentelis, the leading medium runner, just slipping out of that DRS range at the moment. The softs aren't particularly great in race trim, but the mediums can also be a bit sketchy in terms of grip. So that's going to be interesting. Calvin moved up past Zonema. Of course, didn't have the best of starts, now trying to recover from that, has a 5-second penalty to his name, trying to get himself up towards those back tail end of the medium train, trying to make his way through at the very least. Up at the front though, Nathan is hostia, ¿qué ha pasado ahí? Gary having to deploy that battery a lot to stay within that range. He's already quite far down on battery. As it stands right now, Forza Brendan, on the other hand, looks really comfortable behind the Red Bull. I don't think you'll see any moves here down the main straight, but Gary will be saved, of course, by that DRS. Just manages to keep that alive, but that is going to be key throughout this race. As Carmentelis, the fastest lap, actually gets back onto the back of the train, so great job from him to stay with it. But everyone else still relatively comfortable. But you saw there, Gary, he was at threat of losing that DRS, and just about 20 seconds later, back on the rear wing of the race, Liam McLaren again. Debería ir con 100 y llevo 50, ¿eh? Es que es... When everyone else is on the softs in front of him. So that just shows that a Carmentelis is absolutely flying
on these medium Con la tyres. cagada que has hecho, va más rápido que en División 1. I think we're going to be seeing a lot of overtakes from him in that Alpine, so we need to keep an eye on him at the end of that race, because that's going to, I feel like he's just going to be making move after move on everyone, just make everybody, well, just leave everyone for dust at the end of that. But, Jume just managing to stay up ahead of the Dutchman of Rudy. Gary as well, still not able to make... Wow, vaya punta lleva este. Just pulling away ever so slightly with Brendan. Really trying to see if he can irk Gary in a way that he can make a mistake and then just capitalize on that as much as possible. And at the moment, Brendan, he's just playing it calm at the moment. You know, keeping not using that much to any battery really. He just needs to see if there's going to be any mistake made from his fellow Irish companion in front of him. And at the moment, Gary does set the fastest lap of the race with, of course, that DRS assistant. You can see he's closing up. Qué pegados están, ¿no? A bit of that ERS, and think, we might going to see something in towards turn number one. Nathan goes defensive in towards turn one. I thought it was a little bit, well, a little bit of an aggressive defense from Nathan, I've got to admit, but at the same time, he did it anyway. And Gary wasn't really close enough that anyway, so I don't really think it would have mattered. But Nathan does manage to hold on to the lead of the race. Brendan, I thought, was going to try and capitalize on that, but in the end, si tengo 30 de gaste, ¿cuánto estoy gastando? Empieza con 8. 22. Unos 4 y cuarto. And he hasn't got Calvin on the back of him to get that DRS either, but at the moment, the medium guys behind Zadama also starting to bunch up a little bit more. Tibos losing a little bit of touch from the two XL boys in front of him, but he's got Tinkan all over the back of him for company. Pero vaya ritmo. At the front of the field, though, ¿De quién? ¿De los de delante? ¿Se voy más rápido que en División 1? All over the back of Nathan. However, he needs to look behind him because Forza Brendan is tacking onto the back of him. If Gary's going to try and go for a move, Brendan's going to want to try and follow, and I think puede haber hecho dive, ahí. For the front of the grid. So let's have a look. Gary, DRS now wide open, using that overtake. Try and get that move done. Gary down the inside. Nathan flashing his red light already on the back of the car, and that's move done for the Irishman. Gary now up into the lead. No. Nathan Oh, lo he liado. Saltate. Forza Brendan was going to try and go around the outside, but Tú dices más rápido que yo creo. Nathan now down into second position. Yeah, certainly. ¿Me han puesto aviso? No me he fijado. Estaba viendo que no trompeases. But to let him go. So Gary to the race lead early on here with Nathan trailing him. Brendan still looks remarkably comfortable. He's saved that ERS really well. In fact, he's got the most ERS of anyone in this train besides Carmen Robb. Currently down in 7, keeping up with us relatively well as well at the moment in this race. As you can see, Jume's actually made a bit of an error coming out of Aquamino Rally and through. Goes really white? so Jume making the mistake, and that's No tiene airs. corner. Then you can see the traction as you go uphill can certainly catch you out. So Rudy goes through to P4 now, working to stay with P3, who's all over Nathan. Forza Brendan's pace looks phenomenal early on, but of course, as long as the car in second has DRS in the car in first, really does not much to do. That said, he is deploying that overtake, and Nathan is derating. So Brendan now trying to get through to that P2, goes down the grass then, 2 wheels on the grass, the AstroTurf. Brendan is going to get through already. Nathan trying to hold it around the outside, they bang wheels and through goes Sí, pero es que vas a ver después. Nathan swirling on the exit, loses momentum. Rudy up and alongside his teammate and will go through into the Villeneuve chicane. So Rudy to P3, he's up 2 places in the lap. ¿Por qué va tan lento? Now that battle has broken up the fight at the front, because now Rudy is detached. He's going to have to work to get his way back in. Brendan, I think it was a fair move, to be honest. Nathan tried to hang Estoy comentando esto que quizás está roto delante un poco. Really set him back, and that is again fractured the leading battle. Rudy has an incredible task on his hands to try and get back into the race range of Forza Brendan. If he doesn't, then this is the Irish battle everyone was waiting for. Gary versus Brendan for that top position. Who would have thought it? But yeah, I mean, just looking a little bit further back as well, Nathan, I think just trying to hold it around the outside is completely costing him. Obviously, his teammates now gotten past him. Really back now within the DRS. Jume was looking to try and go for a move again. Nathan just moving over a little bit aggressively. I think he's a bit annoyed, obviously, of what's happened in that last lap, and Jume, was just trying to go for a move on him, and again, just sort of went a little bit too aggressive on it, but in the end, keeps the position. You can see the Spaniard really trying to go for something. As Timon, the first one into the pits, that ¿Qué vuelta vas a parar? No lo sé. Está quitando unos cuantos, Jume.
in towards turn Con one, medias. doesn't end up going on Sí, for that move. ahora te digo con qué salen. Sí, están Brendan metiendo just had media. to back out of that one. Han Gary entrado also con made blandos y off the salen con race at the media. moment. I can tell this is going to be a very sweaty one between these two guys. And excuse me, it's making me lose my voice already. We're only on lap number 8. ¿Llevas posiciones altas? Yeah, I think Medio. this is how it's going to play out. Gary versus Brendan. This is going to play interesting. Ha perdido el DRS. But I have to say that there has been a Herculean effort from Rudy to get back with this because he was low on battery. Pues sigue y adelántale, tío. Managed to work his way back in, which is so Hostia, impressive from aviso. McLaren man. So he's with it. Va, es el This primero, makes está muy bien, GB, Yo un who's aviso now aquí. derating. The pole setter now struggling on pace and trying to get himself into that DRS range, but it wasn't the best run to Toza. ¿Por qué se defiende? From Rudy, Ya se ha ido. but Nathan Vale. unable to quite capitalise on that. You can see the gaps beginning to open up in this train as the tires start Khalid, to ¿qué hace go para up. ese Some plástico del drivers floor? have looked after those tires better than others. You can see Commentless is all Lo over. subo un poquito más, eso es. And Boomke, we'll see if there's any pit stops. Yes, there is. Forza Brendan in. Rudy follows him as well. And further back, we're going to have, Yeah, I believe that's, Boomke is going to dive to the pit lane. So those three are going to go in. And it's going to be interesting to see now because, of course, Forza Brendan has went for that undercut on Gary. Jume getting very close to the back of Nathan JB on the track, unable to get through. But 3 cars in. Where does Gary va muy Diamond fuerte, come sí. out relative to those guys? He's coming out of the second Ravazza. He's going to be some way down, I think, though. Como piensa que el tapón no tiene luchas y todo eso, Gain possessions. We will see now as they emerge from the pit lane. He might be able to get Boomke on the exit. We'll see there. The Ferrari driver will emerge over on the right hand side, and yes, Diamond will get through up into that 14th on the road at the moment. So Brendan and Rudy get themselves out there fine, and they're going to push now on those cold mediums, trying to make it up. And Gary now, or wearing softs, he's got to try and get ¿Estás comiendo dos seguidas o qué? to make sure La he's at misma the very zona. least with these Madre guys, mía. but of course he'll prefer Bueno, to try and cabeza hold fría on to that igualmente, race tío. lead. Pero la primera no sé cuándo me la han dado. Needs to try and No, get primera the vuelta. done on Nada, Brendan tranqui, tranqui. But the undercut on this game has been proven to be very, very powerful. I suppose, I don't know if that would be the right words to use, but we'll go with it anyway. The undercut, it can be very, very good around here. As June picking up a 3-second time penalty. The 2 Aston Martins picking up now penalties as Gary is in. Nathan is in. June, interestingly enough, stays out. As Carwin Rob also stays out. So both of the Aston Martins, I don't know why they've stayed out, because Carmentalith on these medium tyres Están atacando al segundo, Jume, así que intenta alargarte. On his older soft tyres, as in fact, yeah, no comment. This does just back out from that one, so it just remains behind Carwin at the moment. As there's been a spinner a little bit further down. AJ Wuhan down now into 19th position. Very unfortunate for the CRL driver in the Ferrari. Now gone around. I think that was at the exit of Aqua Minerale as well. So yeah, very unfortunate for him. As we look further down, Gary has been jumped by Brendan and by Rudy. ¿Cómo estás? Coming towards turn 1, but the Dutchman had to back up from that one. Brendan is now in the net race lead. Rudy is now in second, and Gary in a net 3rd place. Makes this very, very interesting. Yo pararía, entonces. Se ha dejado doler. No, va a buen ritmo. Well, mount an attack on Nathan very, very soon. Yes, certainly. So let's see. Los que han salido se están comiendo tráfico, Jume. Sí. Están... ¿Gary tiene tráfico? Gary... Que no tienen tráfico, cabrón. Bueno, pero están luchando entre ellos, o sea, tienes 3... Sí, pero no, ya, pero tienes 4 pilotos que están juntos. No, he stays out again. Common Rob will go in, so Jume is really stretching this quite remarkably far. Of course, it will give them better tyres, but the soft's deteriorating. I think he was holding up Carmentalus, was Common Rob. He dives to the pit lane. It will be mediums going on, but he's held this back for so long. I'm not sure if this strategy is going to work out. Diamond, as you mentioned, right on the back of Nathan JB as they head out onto the main straight then. Rudy in an P2 is unable to really get to Forza Brendan. He's very low in battery. So he's going to try and save that. Gary is not trying to save his battery, getting very, very close, but he won't go for the move. And to Tamburello. We've had another spinner. That is Slash at the back of the field. Slash and AJ Wuhan having disasters further back in the order. Vale, Jume, los primeros que han entrado a la cola de carrera, que no han entrado, están a un gap de unos... He dejado 80 y he puesto media en el último segundo. Está calculado, macho. Más rápido no se puede hacer, Literalmente no. Te lo juro que yo he pensado y digo, madre mía, la única curva rápida que he hecho en todo el puto circuito.
I feel like the Aston Martins have both left it a bit too late. If we're going on board with Jume, he's now coming into the pit, so Commentalis will inherit the race lead. He even picked up the DRS as well, so just to be able to push up ahead a lot more. He's about 10 seconds up the road from Creco. Already, oh no, not 10 seconds, sorry, about 6 seconds up the road from Creco. Sorry, I thought it was 10 from that. As Larkin, in fact, speaking of Creco, getting overtaken by, of course, our Season 5 champion in this division as well. So Larkin now up into second position, of course, yet to make a pit stop. And, well, despite obviously being on those medium tyres, he's now the second leading medium runner that started on these tyres. Considering that he was at the very back of the grid, he's made up quite a few positions. Yes, certainly. He's making good progress out there on the road as it stands right now. His Commentalis picks up a penalty, so we're just talking about his race pace. That's not going to help his Vale, case Jume, estás one bit. sexto There's virtual. been a major development, though, in the battle for the net lead, because Forza Brendan got past El de delante, por ejemplo, lleva 3 vueltas He's de getting held neumático. back. He's going to have to go for it then. It's a Piratella, side by side on the entry then. Is Rudy going to be committed over on the inside? Yes, he is. He does get through, but as he just lost that DRS, Forza Brendan will look to try and break away here. What an opportunity for Forza Brendan to establish himself in this race. Nolan wide through Ackerman rallied through. Alexel Gary nearly got past Timon at the start of the lap. So he's back up into that 11th place. Those two continue to swap O possession. sea, ahora está Nolan, que no ha parado. Seconds shy of Forza Brendan. So Brendan now flying away at the top. And now Rudy and Gary, you sense, are going to have to try and work together. Nolan now dropping back from these guys. But that situation with Nolan worked out so well for Forza Brendan. 1.5 seconds clear now, controlling things out in front. The question is now, can Rudy and Gary try cooperate, as Gary is going to try and imagine move his way through Rudy, so they are going to try DRS each other. Gary goes through to P8 on the road ahead of Rudy, but he's got to try and work that gap back down to the car in front, because Brendan's made that break. He's storming away at the front then, and now it's up to Gary Rudy to try and chase that gap down, but Brendan out in front, can he maintain that race lead? Oh, I'm wondering, obviously Gary's gotten past Rudy, but Jume, tanto Nathan Nolan como Rudy están sin ERS, in comparison to the XL driver in front of him. So Ya, I pero think letting him through no sé was qué hacer. probably the mistake he was hoping that he wouldn't be able to make. And now, because now Gary has gotten through, Rudy's now going to start to drop back when it comes down to the straights. And I don't think Gary, well, I'd be surprised if he can't get Yo me tira todo, tío. with the DRS. Oh, no. However, ¿Qué Gary es is eso? having a little bit lower wings, I would assume. In comparison to Rudy, I think Rudy probably was just going to struggle just to get any sort of move done on the straight. Although saying that, Gary, he started to bring the gap, I think, ever so slightly down to Brendan. It's still out of the DRS range, so Forza Brendan is still going to remain in the net lead as Nolan Kamachi is holding up the rest of the group behind him. Who got side by side? Diamond and Jume in the second to last corner. Jume has to back out of that one, and you can see now how much Nolan is just going to be swamped by the other cars behind him. DRS now wide open for Nathan. Nolan, he's just going to sit in the middle of the track, move over to the right hand side. Nathan gets the move done. Diamond going to follow through as well. As in fact, he touches the back of Nathan. I don't know what is going to be happening with that one. I think he might have just given Nathan a tiny little nudge, but Diamond manages to get the move done. Jume cannot get the move done on Nolan, and he might even try and do it in towards the chicane. Nolan's going to go defensive on the chicane. You can also see his teammate Colin Rob going to go down the inside of Jume at the start of that chicane. Nolan goes off track, comes back on track, almost hitting Jume. That's now going to allow Jume and Bootgate to make their way through. Nolan now just dropping now down into 15th position, and that's just a ton of time lost for the house driver. But not only that, there's a ton of time lost for those guys from 10th down to 14th for Nathan, for Diamond, for Carmen Rob, for Jume, and for Boompier. So, yeah, Nolan up to his little tricks again, I suppose. But unfortunately for him, going into the gravel, it's not going to work. We're trying to keep that trick with that trick up your sleeve. So, yeah, he's now down into 15th position, still yet to make a pit stop. As even further up in the field as well, well, we could see before that Commentalis, of course, still in the lead of this race at the moment. Probably expect to see the leading guys make their way into the pits. I would probably say around lap 17, lap 18 for the set of the softs to go to the end. And it's just whether they're going to be able to, well, where they'll end up coming out, shall I say, because of all the battling that's going on. You could assume that they could be in a very good position, as also just catching it, really getting the move done on Gary for that next second position. And Diamond potentially going for that move on Nathan, but had to back out of that one once again. So Nathan keeping in front of Simon for another lap as well. Still keeping an eye on that gap between Brendan and Rudy. It's hovering at around 1.5 seconds fairly consistently. Of course, Rudy will be hoping Gary saving that battery, trying to
get his jump through, and that's how these guys are going to try and make their work happen. Brendan just has to keep this pace up. He's also burned a lot of battery trying to keep these guys at bay. He's working very, very hard trying to keep that gap over that crucial 1 second, but Rudy is just inching away at that gap very, very slowly. Gary, in fact, struggling slightly to match this surge from Rudy, and has he just been broken now? So Gary now burning a lot of that battery, trying to get himself back in then. It's just under 1 second now. Has he just managed to save it? I think he might just have managed to keep DRS, but Rudy is flying really, really strong pace at this stage in the race from Rudy, and Gary having to give everything to stay with him as another penalty for Carmen Robb, again setting him back in this race. He's up behind Diamond on the track at the moment and trying to attack that Alfa Romeo, and the attack is going to come through now as he goes to the outside towards Tabarello. He's going to get up right up towards Nathan as well. Guy gets tagged on the entry. They come together, Diamond and Carmen Robb, and the Aston Martin spins around. Adiós a tu compañero, I Jume. think I should have been watching on board with Diamond to see what really happened there, but Carmen Robb tried to storm on the outside, nearly looked as though he was going to get 2 and 1 at one point, but the contact came, and it was certainly the Aston Martin that came off worth. Carmen Robb being relegated down the order, and again, so as a story of Carmen Robb's entire career, amazing pace, a really good promise in the race, but ultimately penalties and incidents just setting him back, and now in 16th place he'll be hoping for any miracle he can to get himself back up there. Yeah, he certainly will. Very unfortunate for Carmen Robb. I don't know, of course, what had happened, so I was riding on board with Carmen Robb as well, so I don't know if that was the case that Diamond ended up tagging the back of him. It did look like it, just from how Carmen Robb ended up spinning around, but I really don't know. We have to maybe see that from Diamond's point of view. But yeah, Carmen Robb now down in 16th position, about 10 seconds off of, about 12 seconds off of where he was battling originally. So very unfortunate for the Welshman. Now got it all to do to try and make something at least worth it to try and get some sort of points. But a little bit further up the field, Rudy, Gary, once again, still both going at it. Rudy is starting to gain a little bit more now towards Forza Brendan. 1.2 seconds is the gap, and you can see the Irishman out in front there. By all three of these guys, derating as well. So it's just down to pure pace on who's going to be able to catch up with where. And at the moment, Rudy, I think, is looking the quickest out of the three of them. Brendan, at certain times, is looking a bit quicker than obviously Rudy as well. But at the moment, overall, in Imola, I think Rudy is the quickest out of these three. And he's starting to make that gain, almost teetering on the edge of DRS of Forza Brendan. Yeah, that gap continuing to fluctuate though throughout the rest of the lap. It's further up ahead. It's Tebos round. Tebos out of Aquaman Rally recovers the car, but as those mediums begin to degrade, the grip fades away, and it's caught out TDG Tebos, who now, as is so often the case, been in the last few seasons, ended up backwards. And now trying to recover that car, but yeah, that's really set him back in this race. Looks like points very, very unlikely now. He's even behind Ariel Nolan on the track now. CDG Tebos, we are seeing the first of the medium runners in XL. Tin Can has dived to the pit lane, so he's going to emerge. I imagine we'll put on a set of soft tyres. Bit of a stretch to make the end, but I think he will just about be able to do it further up the road. We're seeing now as Rudy's got up to Forza Brendan, and Jume is now attacking Diamond. Diamond moves across. Jume now again trying to get 2 and 1. Round the outside of Nathan. He's going to try and get it stopped and turn it from Tabarello. Just about makes the chicane, and Jume will get the move done. 2 and 1 for Jume. That's the power of that DRS. And great late braking to see off the move as well. Jume storming around the outside of Nathan and Diamond. And even if you're third in the train, Jack, if you use your battery, you can grab 2 places on the straight. Diamond in the end, you have to say, he was really caught out there. Yo calculo que 3 y 4. Great stuff from Jimmy's up to 8th on the road. Comparado con lo delante, con el que tienes con el Gary tienes 2 vueltas más, o sea, 2 vueltas menos. Eso siempre está mal, man. ¿Siempre? Sí, no te cuenta las primeras. Ah, vale. Empieza a contar cuando el tío. 2 into 1 corner, vale, pues no and gets himself up into 8th position. Of course, he has got that penalty, so he'll still be losing the positions to Casi Nathan. me pilla, tenía 8 décimas, But unless, of course, they do pick themselves up any sort of penalties, Larkin into the pits now. Es más second terrible, position. So one of the first ones in the front of the medium train, or the medium runner, shall I say, to come into the pits. Carmen Robb, yet another 3-second time penalty. But let's have a look and see where Larkin's actually going to come out. I imagine this will be just around where Calvin is, as Calvin's on the set of the mediums. Larkin, you can see, just making his way out to the end of the pit box, and in fact, Carvin's Larkin ha metido blandas. Carvin, 5-second penalty for speeding the pit. Tinkan también. Are we going to see the Welshman retire? We certainly are. So our second retiree of the night.
unfortunately being carbon robbed. Yeah, a very unfortunate for him. He was running very well, and then of course that had happened between himself and Diamond. Again, may have to see Diamond's point of view. Vamos, le quita un segundo a Gary en una vuelta. Already, by the way, Están en lucha. DRS from Jume, which is very, very interesting to show the pace that Jume, the Spaniard, is going at. He's trying. Sí, está tanto Rudy como Gary luchando. Están muy cerca. Lo voy más rápido sin es que con él, Me lo voy a hacer con por culo. But he is doing so well, catching up to these top three. Este I era think el he's the tocho, quickest one on Carmen. track right now. Well, don't forget, that overcut, which actually didn't cost him that much in the short term, and now long term is working out a treat for Jim, as now we're seeing the bulk of those medium runners come in, only Zauner was staying out. Carmentalist, you imagine, will come out just a few seconds behind Brendan y el otro han parado en la 8 y tú en la 11. Yeah, so he's going to try and make up. Of course, he does have that penalty to his name as well. Timon, you imagine, is going to cruise past Nathan. JP is, as you said, Jim is just cruising his way up the road. Rudy as well is going past Forza Brendan for the lead. Vale, Jume, los tres que tienes enfrente luchando entre sí. Brendan and Gary. Timon from Nathan Boomke then going throughout the track. So Timon did get through. Carmental is just out in front of his teammate Calvin, and now he's going to try and work his way up towards the group. And I say it is a group of three now, because Jim has managed to just about escape. Timon trying to get back to him now, putting his own injection of pace into the track as well. Yo estaría 4,3 ahora, Va, Jume, cabeza arriba, están luchando, tío. Están luchando, puede volver a recuperar. Te quedan 12 vueltas, tío, es fácil. Deja que me pase y se la devuelvo. Piensa que tiene el mejor neumático que ellos, So really, it's hard to call a winner at this stage. Each of these three has driven brilliantly, been the class of the field today. Now Rudy does lead Brendan and Gary. Of course, these guys probably just going to trade positions when they feel not going to race too hard until we get to the last few laps of the race. As Zerma now leads, goes to the pit lane, so we'll see the last of the pit stops now. No me jodas, no me jodas. To the true race lead now from se le ha ido el coche, tío, otra vez primero. But I think these guys are all just waiting. It's Gary looking at the inside, braking very, very late. The Tabarell ¿Es una and the broma? Irishman side by side through turn 1, 2 and 3 then. Gary El trying problema to es que ahora te seize the pueden pasar initiative, dos. gets a nose in front towards Bill now. There's nothing to separate them into the second chicane, and Brendan has to get out of it. Gary faced the hard charging move to the inside, seizes P2 on the road from Ariel Forza Brendan, but he is dropped out of the DRS range of Rudy, so Rudy now is going to try and make the most of this opportunity, try and break away. Gary working to try and get back to him. Brendan was caught out there. Gary slips through into P2, but the question is now, is Rudy going to be able to escape here? 1.2 seconds is the gap. This is huge for both Rudy and Gary, then a lap time battle between them to try and break away or seize DRS in Estaría Gary's case. 2,6, macho. Es que me cago en This Dios. is between these two boys as well. Oh, this is going to be so interesting towards the end of this race as well. Looking a little bit, we missed it a little bit further back as well. Jume made a mistake. Diamond and him were both side by side as well, coming up through the chicane. Through the hairpin at the end of sector 1. So Jume ended up staying up in the up ahead of him in the end, and he's now starting to gain back on the back of Forza Brendan. Gary's starting to lose touch now a lot more with Rudy. Rudy is just sailing off into the distance, and as I said, I don't think this is the end of this battle between these two Irish boys. I think Brendan, he wants a bit of vengeance on Gary, and it's a proper Mercedes versus Red Bull battle as well between these guys. As Carmentalist gets the move done on Boupier into just before turn number 1. So Carmentalist is now going to start making his way through the field. He's got 3 cars just in front of him. Of course, he also has that penalty to his name as well, and I think he's got the most DRS out of this little train as well. So Carmentalist is going to try and go for some sort of daring moves. Is he going to be able to get them to stick though? That's the real question. This run on board with the Alpine driver gets a very nice exit out of the hairpin. Carmentalist surely not coming through. He's not going to get the move done. No, he certainly isn't. He has to back out of that one in the end. But oh my goodness. ¿Y dónde está Carmentalist? A very audacious. Está séptimo luchando contra Nathan y TJ. He's struggling already on these. O sea, está justo. Está séptimo, sí, te va a apretar ahora. Ojalá, no, yo creo que me adelante y le engancho el de res. Eso sí, está perdiendo de tiempo brutal, A little bit further up though, Brendan is now starting to lose touch with Gary in the end. So despite Brendan leading for quite a significant amount of this Grand Prix so far, or being in the net lead, he's now starting to lose touch from Rudy and from Gary. Gary managing to actually keep up with Rudy on this lap, but Brendan
really now needs to try and utilize as much of that ERS as he possibly can. He's right on board with Carmentelis still. He's going to be using that ERS now to his advantage. Nathan moves over to the right-hand side of the track, and Carmentelis gets the move done in the end. He's got much better tyres, much fresher tyres, and softer tyres as well. So Carmentelis now up into 6th position. 2 more cars to go, and then he's got about a 5-second gap to try and catch up to those top 3. Has he got the pace and the tyres to do it? I personally think he could do. However, he's got that penalty to his name, so that's going to let him down. As he goes down the inside of Diamond in towards the hairpin, gives him a minimal amount of space and gets the move done. Mentalist, he's using these tyres as much as he possibly can, and he gets the move done in the end. He's now got Jume in front of him, and then he's got about a 4-second gap just to try and close up to his top 3. Commentalist is on it right now. Timon made a slight mistake to reveal now, but Commentalist filled that gap on the inside straight away. That was brilliant racecraft from our real Commentalist. Diamond picks up a penalty and a lap of double blows for the Dutchman now in 6th place on the road. And the penalty to his name. Nathan JB will look to jump him. He will look to try and keep it clean as well. So Commentalist now surely will look to establish himself on the rest of these guys as they come over the line now to start the 24th lap of 32. At the Imola Grand Prix, fastest lap Commentalist. He is flying. He comes up to Jume, and Jume surely is not going to fight it. Commentalist to the inside will cruise through. Nathan JB on timing as well makes the place on the road to 6th. But Commentalist, what a run of laps we've seen. The soft tyres that are coming in, and this has all been set up from those laps at the start on the mediums. Another guy that showed great pace on the mediums, of course, was Larkin, and now Larkin himself, as Jume gets a penalty, Larkin is caught up to this train. He's seen Commentalist bulldoze his way through them. Can he do the same now as he comes up behind Bumke? Let's keep our eye on actually, because muchísima gente con sanción, the back of him. Gary starting to close back up, interestingly, to the back of Rudy. Brendan also starting to close back up into the back of Gary. So Gary needs to really just try and use his DRS. Try and get within that DRS. I think he made a little bit of a mistake through that chicane though, as I think Rudy must have just gained about 2 tenths on him just through that chicane alone. But yeah, at the moment, Rudy doing a very nice job of just keeping him out of his DRS. Brendan, we might see a move from the Irishman in towards turn number 1. Carmentelis has brought that gap down significantly. It's now 3.9 seconds. Lo mejor que te puede pasar es que los pillen delante y que luchen, Yo lo otro aviso. En que entrar en el bucle. Venga, venga, Jume, tío, haciéndote. Larkin, because I think we're going to start to see some moves go down. Larkin now going to go around the outside of Bumke at the start, finish straight, gets that move done. It's now Alfa Romeo's in 7th and 8th position, and I can't imagine that Diamond is going to hold him up too long. I was saying that Diamond goes straight down the inside of Nathan in towards turn number 1, gets the move done, and gets that position back off of the McLaren. Diamond though, he's going to go a little bit defensive because you can see Nathan also trying to maybe go for that move, thinking about it, but not going to be able to get anything done. Larkin's now going to try and maybe go down the inside of Nathan in towards the hip, and he goes for it, tries to do what Mentalist has done as well. He's still going to be side by side with him. Nathan got a bit better traction coming out of it, however, and Larkin's just going to have to stay down in 8th position at this moment. But Larkin, I don't think this battle is going to be over. Larkin, you can already see he's trying to just find any inroads possible on Nathan. Surely not up into Aqua Minerale. I think he's going to have to back out of that one. However, Feynman goes completely across the track. Or off of the track, sorry, through Aqua Minerale. So I'm assuming that might be a warning for the Dutchman through that. But yeah, very interestingly now, Diamond needs to try and help out his teammate here. And at the moment, we've obviously given Nathan DRS. It's not particularly helping. However, Larkin, just knowing that his pace that he's got, especially on these soft tyres, I think we might see him get a move done up towards turn 1. It's just whether he's going to be able to utilise that ERS and get it done. You can see he's putting the power on. He's using the ERS. He's got the tyre advantage as Gary gets overtaken by Brendan now up in towards turn 1. So the Irish battle is still going on. Diamond now going to be a bit of a sitting duck, not from Nathan, but from Larkin as well. In fact, Larkin backs out and Nathan spins around Diamond, not given a significant amount of space. Nathan spins around. Ha sido un choque sin más en la zona del primer sector, lo de la amarilla que te ha mostrado. No sale ACT ni nada, tranquilo. But it looked like Nathan may not have left. Acabo de sancionar otra vez. Joder, Jume, va, tío, va. Si he perdido tiempo, no sé por qué me han sancionado. He's running very, very well throughout all of that. But yeah, now Larkin, tiene la cabeza fría, tío. Well, considering Nathan's now got no DRS to play with, he needs to try and get past Nathan quick time. Piensa que sí, por delante poco vas a poder hacer, y más con las sanciones. Intenta jugar safe ahora.
With Carmentelis obviously having that penalty, Larkin no penalty at this present moment. He can O sea, still tienes get un the gap jump con los de atrás on bastante the interesante, other no te pueden soft pillar. runners. Jume, yet another Y free yo te kick digo, time, so ahora definitely mismo got es jump on la Jume. carrera es comentar Pilla Gary. Ya está, no hay Jume's mucha más carrera para ti en este caso. There's been a yellow flag a little bit further behind. That is Tinkan. I don't know what that was. Maybe just did he let Zadama go or something for that P12 position? I'm not too sure what happened there, but yeah, Larkin all over the back of Nathan. I think this move is going to be done in towards turn number 1 here, Dan, and you can see how much he's closing up, even further up in the field as well. Gary and Brendan both also going side by side. We're going to go on board with this one, actually. The two Irishmen going at it through turn 1, through turn 2. Gary's going to have the inside for turn 3. Gets the move done in the end. 2.5 seconds now separates him and Rudy. Brendan weaving in the back there. I don't think he was too happy with that one with his fellow Irishman. And yeah, Gary just having a little bit of a weave himself as well. But Larkin got the move done in the end on Nathan. 2.5 seconds now separates him and Jume. 5 seconds now separates him and Carmentelis. So he needs 2 seconds on the Alpine, and you can start to see with all the pattern going on between the two Irishmen, Carmentelis is now in the shot. Sí, segundo y tercero están luchando encima, ¿eh? O sea que tiene ahí una doble lucha bastante interesante. One of these guys could pick up a penalty as well. A couple of warnings for Forza Brendan, a couple of warnings for Gary as well. So these guys both up against it. They're going to have to keep an eye out, make sure they're not picking up that last warning to get a penalty. As Nathan JP is just done his first penalty of the Grand Prix, and with Creco now beginning to make inroads on these guys, he could look to try and jump a few spots as well. So look at these medium starters now coming into play, but look now further back is Carmentelis closing down on Ariel, Forza Brendan and Gary. Now surely now Rudy 2.6 seconds clear at the front of the race, looking vale, acaba de pillar al tercero y segundo. Simplemente estate por ahí, va a haber luchas últimas 2 vueltas. Algo pescará seguro. Están los tres luchando. As he pulls clear at the front of the race from Gary, Brendan and now Carmentelis. Could you imagine if Carmentelis didn't have a penalty, what we'd be saying about this emergence from way down the grid then? He's made his way up in traditional Carmentelis fashion, now up behind the guys that were fighting for the lead so early on, looking for a way through. Gary, Brendan, Carmentelis, that's that train, but you have to say Rudy. In this medium stint, he's just looked a bit of a cut above the rest. He's 2.5 seconds clear. Now with just under 5 laps to go, he just needs to make sure he's not picking up a penalty and he's just keeping it clean with no mistakes. That's what he's looking out for, because I suspect those guys in 2nd, 3rd and 4th in the last 4 laps here, Jack, I reckon they're about to go to war. It's definitely looking like it. Lo siento por este in this Alpine car as well. The Red Bull and the Mercedes out in front. No, yo le he hecho fatal y no estoy conduciendo como sé, pero bueno. Bueno, poco a poco, tío, es primera carrera, simplemente sensaciones. Muchos por detrás de ti tienen sanción. ¡Ojo, trompeado Carmentelis! No ha llegado a eso todavía, ¿eh? Le he adelantado. Pinta de que no ha roto. Te lo decimos ahora, te lo decimos ahora. Where he can maybe go for a bit of a breaking point on Gary, maybe in towards the hairpin. Are we going to see a move? No, we're not. The Alpine just does back out ever so slightly. However, the lo que ha salvado. ¿No ha roto? Lo que ha pero nada, él no sabe lo que ha salvado. Iba directo al muro a reventar, On that power, and unfortunately for him, that's cost him completely from those other 3 guys. Even with those guys maybe picking up a penalty now, I think cuando una vuelta normal hago buenos tiempos, pero si no, even then, Larkin 1.5 seconds behind him, so he's going to get jumped by Larkin. No hay lucha posición, no. Yeah, Larkin looking at P4 from next to last on the grid. That'd be absolutely stunning. Yeah, Carmentelis just, as you said, a bit too over eager then. He was looking at Gary, just trying to get through. Imagino, los primeros aquí van casi con un gap de 20 y pico de vueltas, 21. Gary now in that fight for position 2 out on the track. Brendan just holding off Gary towards T1. Carmentelis will cruise past Jume. He can still try and get P4 if he can gather himself and put the laps together. Larkin, of course, with a lap older tyres, is going to do everything he can to stay within range. Just like in USA, those guys are battling in the fringes of their top 5. Great comeback drives from both of them further down the field. You can see the soft runners coming through. Zernoa just getting through on time, and he goes to 11th place. Somehow gets a
penalty, which by his standards is a small miracle, although I guess the opposite of a miracle, since of course it's not exactly something you want to be obtaining. At the front, Rudy leads 2.7 seconds. That gap very stable to Brendan. Brendan and Gary, I think now, looking out for each other on the road. 2 laps to go, and I guess for Gary now, it's all about timing. He knows how powerful that DRS is. I guess the question is, does he try and go now on the penultimate lap, as he looks like he might be close enough, or is he going to wait and bide his time and try and get a better opportunity in the last lap, and Brendan has no chance to fight back? Tú pon que con los fallos que has hecho estás a 3 segundos. Going to go down. Brendan from Gary over the line. The Irish battle Que no he hecho ni una curva about to bien, reach new heights. Rudy heading for Toda the la win, carrera. but all eyes now on that fight for P2 as Brendan tries to hold off Gary for 2 Y more sigue tours tirando of the Imola que circuit. le quita, o sea, Nathan having that DRS, and he'll have it on the apoyando last lap if y- he doesn't get a move done on Brendan during the middle of this lap. Gary Hostia, might no have sé a ni bit of cuánto an quedaba. advantage coming through, coming into dos the vueltas. final lap, because that's the only Yeah. DRS point that's on Esta y la this siguiente. circuit, is the start-finish straight. So I think if Gary does keep within, I'd say about 5/10 of a second, so half a second within his other Irish. A lo mejor rascas algo, está Gary forzando a Brendan, tío. Se va a tirar seguro, And it's going to be an all-out brawl between. Bueno, que no hagan nada si gano tiempo. Yeah, this last lap is where Voy a los de atrás yo, really por la gonna be sanción. paying into this. Claro. Little bit further back as well, Larkin. Bueno, con el Starting to Larkin drop seguro que back pierde from momentum, posición, interestingly enough. pero los demás llevan 2.2 bastantes. seconds is the gap between himself and, Buah, este DRS te va a dar la vida con Carmentis being el in Nathan. fourth. So he still has the opportunity to get fourth position, does Carmentis. He just needs to get a bit more of a move on to try and drop Larkin out Venga, of the chocaos. last 30 seconds. As I said, he's very, very close. He's teetering Indeed. for Toma. about 10ths of a second on the edge of that. He just needs to push it a bit more. If he had any warnings, Lo has dicho, dicho y hecho. use them to try and get those out. But we're now coming on to the final lap of the race. Rudy dropped actually. 5,8, 9 seconds Dos behind décimas. in front of Brendan. So don't know what happened, Rudy. But we're now on the final lap of the race. Gary using the DRS, using the ERS to try and get on it. To the back of Brendan. He has the advantage. He has the DRS. He's going to try and maybe go Espera, right que in se me ha towards hecho the con esto. inside. He's going to have the inside. Oh, contact! Brendan's wrong. Oh my word! They come together. He pillado el truco a esta curva ahora, tío. Gary tried to send it up La the última inside, and they vuelta. come together. A mí me hacen lo de on the forzan y final madre lap mía, le of the pego una race, rajada que Brendan flipas al pavo, spinning round to P8. Disaster, heartbreak for Forza Por favor, Brendan. ¿por qué trompea Qué ahora? mala suerte, tío. No me jodas, joder, Es que has tropeado increíble. ahora, tío. No, el de delante And la ha this has frenado. done everything Nada, ha else perdido up 5 into décimas. the air then. Commentless is right on Gary. Gary will look to try and secure a P2, of course. We can't exactly put blame on anyone until we Uy, get un more of a silent. view of that. Rudy now, of course, comprehensively Mala suerte. clear in this fight. ¡Dios! Commentless getting held back, which ¿Qué ha leads to pasado? his chance No for se puede podium. mostrar en la It's gonna pantalla fade, actual. and Jume Se me has acaba de salir got candado no en la white última space. segunda de Coming carrera. back, and No, then tío. looking at Commentless. Pero he acabado, ¿no? Through the chicane, we'll go up to Rudy though as he heads towards the reverses. ¿Dónde estoy? Te lo digo ahora yo estoy viendo la transmisión. Me estoy cantando el último segundo de carrera. Primero pasando meta. Segundo pasando He meta. acabado. He acabado, ¿no? Sí, ya se ha acabado, ha acabado. Quinto, Jume. Dios. Sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. No, pues no habías acabado. Noveno finalmente. Sí que ha acabado, ¿no? Sí, Noveno. noveno. Bueno, a ver. Increíble, ¿eh? ¿Te ha salido tan mal? Sí. He hecho pantallazo azul, no sé qué ha pasado. What an ending to this Imola race. Everything changes in the final few laps. Rudy was clear of everything. The class of the field in the second stint. Fue el Larkin le ha caído el podium del cielo, ¿eh? Ha ganado Rudy, que lo tenía ahí al lado al principio. They've come to blows. Gary with P2 on the road. Again, Larkin, an incredible P3. Brendan, Bueno, ha sumado, tío, que es lo importante. Seething after that P5 result. He does recover to P5 in the end, but my oh my, what a dramatic ending to the first race of the season, Jack. Que esa sanción. Lo que le han hecho al Brendan, ojo, es crujida gorda, I would like to just reiterate what I said at the end of qualifying. Larkin has done it before, where he started towards the back, and he's gotten himself onto the podium, and he's done that again today. Despite obviously Commentless having that mistake. ¿Cuántos fallos he cometido en 32 vueltas? Quizás 100. La primera curva ha centrado 28 veces más. Rudy, wow. Es que yo quería gol de res, que iba tan rápido que no frenaba. I don't know what happened in that second to last lap where he ended up dropping a second from the two Irishmen behind him, but
I don't think that really mattered in the end because he's managed to still El Valencia está ganando 2-0 al in the Atlético. lead and win that race in the end as Penoso. well. Gary and Brendan, what a hard-fought battle. Like you said, I don't think there could be really any blame pushed on between the pair of them, but oh my goodness, that was... ¿Han vuelto a hackear esto del juego del calamar? That's all I can really Sí. describe it. Absolutely insane. Rudy took the win in the end. Gary in second, Larkin in. Bueno, ni tan mal, noveno, ¿no? Hostia, que tenías un mal 9 en sanciones. Por eso ha bajado tanto. Cago en la puta, qué lástima. Ya. Pero bueno, oiga. Está bien, tío. Sumas un par de puntitos. Es que son 5. No me acuerdo. ¿El noveno cuántos puntos son? 4. Sí. Sí, recuerda que se puntúa hasta el 12º. Bueno, nada, guapos, os voy a dejar. Que voy a castear un poquito. Sí, ahora. yo también me voy. Venga, chicos. Venga, titos. Hasta luego. Venga, chicos. Vale, chicos, os comento un poquito el tema, ¿vale? Me voy a ponerme a castear ahora mismo. Por aquellos que me preguntáis el que he hecho yo he quedado sexto en mi categoría. Que recordad que yo corro a las 7:30. Si queréis ver mi carrera, pues echa simplemente para atrás este directo. Y la primera carrera que sale, pues ha sido la mía, que ha sido una carrera de infarto, donde ha habido de todo. Carrera que hemos empezado en seco, hemos acabado en lluvia. Bueno, ha sido un puto show lo que hemos tenido. Entonces, os animo a que si queréis ver mi carrera, pues la podéis ver. Ya digo, echaros un poquito para atrás. Yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, ¿vale? Voy a cortar ahora un momentico directillo, pero nada, voy a volver en cuestión de 2 minutos. Y es más que nada para tener el vídeo ya enlosado en lo que es hoy la carrera esta de Fórmula 1 y tener también ese vídeo, ¿no? Del Age of Empires, ¿no? De la jornada de casteo del TNE en otro vídeo. Así que lo he dicho, chicos. Yo voy a darle 9 segundos de sanción. Sí, le han crujido al final a Jume. Ya estás viendo, noveno queda finalmente. Bueno, a ver, claro, podía haber quedado cuarto. Eso es lo malo, ¿no? Pero bueno, hostias, ha cumplido lo que ha podido y eso es al final lo importante. Mira que bien me ha ido que me pongan esto, casi como el cierre completo de lo que ha sido esta jornada. Pues lo he dicho, chicos, que yo voy a ir preparando esto. Cristo, métete ya por el Discord y demás, que nos toca casteito. Nos toca darle un poquito de carrocillo. Voy a ir ya preparando esto. A ver, espérate, que tengo una liadita aquí. Qué guapo, tío. Cómo me gustan las cosas que hace este torneo, tío. Lo hace todo muy bien, tío. Estas cosas, tío, de verdad se nota que hay un trabajo bastante grande, tío. Como aquí la publicidad y todo eso. Nice, tito, nice. A ver, que me tengo que irme un momento a donde el torneo nacional español para copiar el set de lo que se refieren a quedadas. A ver si lo encuentro por aquí. Horarios confirmados, creo que acabaré bastante antes por aquí. Hola, Cristo, que te voy a entrar. Puedes saludar, tranquilo, si va a ser cortar y volver a empezar, ya te digo. Manunoki, grupo 10. Lo encontraré algún día, yo creo que acabaré antes si me voy directamente a casteos y me voy aquí a pinchar esto. Vaya carreritas hoy, me cago en la hostia. Sí. ¿Qué ha sido lo más emocionante el día de hoy? ¿Mis lloros? A ver, emocionante como tal, toda la movida que ha habido en tu carrera al final, porque la verdad es que ha sido un final bastante curioso. Hostias, era increíble ver a la gente que estaba muriendo, en la última vuelta. Joder, cuando dije el certificado, yo puse en el chat, a ver cuánta gente explota o se estampa. Y creo que estamparon como 4, ¿no? Sí, 4. Se han muerto 4, tío. 4. Es decir, Claro, yo he pasado de 12º a 6º en la última vuelta. Claro, incluyendo sanciones los demás, imagínate, ¿sabes? Sí, por eso. Es decir, Te toca a ti, no zumo, tío. Yo he corrido a las 7:30, tío. He corrido a las 7:30, que es lo que estábamos comentando ahora con Cristo, que mi carrera ha sido una puta locura. O sea, ha sido una puta locura. Entonces, yo voy a cortar, pero voy a volver otra vez a emitir porque tengo castellito ahora del torneo nacional español de Age of Empires. Pero
pero como corto, puedas volver a tirarlo para atrás. Zuma, yo te lo digo, te recomiendo que te lo veas. Para que te lo digas hasta Cristo, que esto ya sabes que es la cosa más crítica con mis carreras. Ha sido una carrera, o sea, he empezado penúltimo y acabo sexto. Con lluvia de por medio, a una locura. Sí, es una locura. Ha hecho el mayor mojón de clasificación, el mayor mojón de comienzo de carrera. Y al final, pues se le han alineado los astros y se la ha marcado. Literal, o sea, Zumo, te resumo, nos ha salido un Cepticar a 3 vueltas del final. Nada más había una vuelta y media. Eso ha sido, y en esa vuelta y media se ha muerto media plantilla de pilotos. Ha sido una puta Ya ves locura, tú. tío. Una La puta mitad de los que locura. tenías delante se estamparon. Sí, literal, La tío, última literal. vuelta. Y porque me he comido al puto Bosnia, que no me lo quitaba encima, tío. Me ha hecho un tapón toda la carrera de locos, tío. Estaba hasta los huevos, tío. Hablando de Bosnia, el otro subnormal. El del Ferrari, tío. Hostia, qué rabia me ha dado, tío. Qué rabia me ha dado, tío. Ha habido una que me ha adelantado, que me ha echado fuera, que he dicho yo, me cago en su puta madre, tío. 2 veces te ha dado de lateral y te ha echado de pista. En plan, por una queja. Que le den por el culo así. Buah. Una cosa es que defiendas fuerte y otra cosa es que hagas eso. Porque si no es por ti que tú te sales, se te lleva puesto. Sí, es literal, ¿eh? O sea, porque me he ido yo fuera y en plan, pasa si quieres. Tal cual. Así que nada, chicos, eso. Cierro esto y ahora vuelvo. Chicos, no os mováis, por favor. Pisada. Ahora.